you with an image that's stunning. Over Caracas, the sky turning a shade of deep red, and these are Sahara Desert before moving on to other locations. The locusts seen in this video. Jerusalén está viviendo días que vuelven a colocarla en el centro de la atención mundial. Una serie de acontecimientos inusuales se está acumulando alrededor de Tierra Santa, mientras imágenes registradas a miles de kilómetros comienzan a despertar comparaciones inquietantes con antiguas profecías bíblicas. Uno de los casos más sorprendentes llega desde Venezuela. En Caracas, un intenso resplandor rojizo apareció en el cielo durante la madrugada, cuando todavía debía permanecer oscuro. Y mientras esas imágenes comenzaban a circular, en Israel otros fenómenos y cambios en la Tierra volvían a despertar preguntas. Hoy vamos a conectar estos acontecimientos, analizar qué hay realmente detrás de las imágenes y entender por qué Jerusalén vuelve a ocupar el centro de esta historia. ¿Son fenómenos independientes con explicaciones naturales? ¿O estamos observando una secuencia que merece mucha más atención de la que está recibiendo? Quédate hasta el final, porque lo ocurrido en Caracas es apenas la primera pieza. Imagina por un momento lo que eso significó para la gente común. Hora tras hora los vecinos de Caracas salían de sus casas, todavía a medio vestir, algunos con miedo y otros con asombro, para contemplar un horizonte que parecía estar sangrando. Un cielo que no tenía la explicación tranquila de un amanecer. Padres que despertaban a sus hijos para que lo vieran. Ancianos que aseguraban no haber presenciado nunca nada semejante en toda su larga vida. Personas grabando con sus teléfonos, con las manos temblando, preguntándose en voz baja qué estaba pasando realmente sobre sus cabezas. Y esa pregunta, ese ¿qué está pasando?, pronto dejaría de pertenecer solo a Venezuela. Porque esto no fue ni por asomo un fenómeno exclusivo de un único lugar. Y aquí es donde la historia empieza a volverse verdaderamente perturbadora. Pocas horas después de que estas escenas comenzaran a difundirse desde Sudamérica, saltando de teléfono en teléfono y de pantalla en pantalla, empezaron a llegar reportes de un lugar situado a miles y miles de kilómetros de distancia. Reportes que confirmaban un cielo idéntico, del mismo tono carmesí imposible, apareciendo en Rajastán, en la India. Detente a pensar en la magnitud de eso. Dos rincones completamente distintos del planeta, separados por océanos enteros, por usos horarios, por culturas que no tienen nada que ver entre sí, cubiertos por la misma tonalidad inquietante y, según los testimonios, prácticamente en el mismo momento, como si un mismo pincel invisible hubiera pasado sobre ambos cielos a la vez. Ante un suceso tan extraño y tan difícil de asimilar, la reacción fue inmediata y por completo previsible. La comunidad científica y los grandes medios de comunicación se apresuraron a ofrecer una explicación que sonara tranquilizadora. Hablaron de la dispersión de Rayleigh, ese fenómeno óptico que explica por qué el cielo es azul durante el día y por qué se tiñe de naranja al atardecer. Sostuvieron que un terremoto reciente, de gran magnitud, ocurrido en Venezuela, habría lanzado enormes cantidades de finas partículas de polvo hacia las capas más altas de la atmósfera. Ese polvo, según su versión, habría desviado la luz de una forma particular, produciendo ese matiz tan dramático y tan rojo que dejó a todos boquiabiertos. Y sobre el papel, en un aula o en un titular rápido, esa explicación puede sonar razonable. Pero apenas te detienes a pensarla con un poco de cuidado, las dudas empiezan a brotar por todos lados. Porque el polvo suspendido en el aire, por más denso que sea, rara vez logra conservar un rojo tan puro, tan luminoso y tan constante durante 48 horas seguidas. Y mucho menos logra hacerlo de forma simultánea en dos hemisferios diferentes, en dos continentes que no comparten ni el mismo clima ni las mismas corrientes de aire. El polvo se dispersa. El polvo se mueve con el viento. El polvo no se queda quieto, brillando con la misma intensidad, en Venezuela y en la India al mismo tiempo. La historia nos enseña algo que conviene recordar en momentos como este. Cada vez que aparece en el cielo una señal natural verdaderamente impactante, algo que sacude a la gente común y despierta preguntas incómodas, la ciencia que se cierra a lo espiritual suele apresurarse a buscar una respuesta fría, técnica y estéril. Una respuesta que descarte de raíz cualquier posibilidad de que aquello tenga un origen más profundo, más allá de lo estrictamente material. No porque la explicación técnica sea siempre falsa, sino porque existe una tendencia, casi un reflejo, a cerrar la puerta antes siquiera de mirar qué hay del otro lado. Y por eso mismo, hoy cada vez más personas que vivieron estos hechos en carne propia están empezando a resistirse a aceptar sin más la versión oficial. Investigadores independientes de distintas partes del mundo señalan que en esos días se registraron alteraciones poco comunes en el campo magnético del planeta. Otros van más lejos y mencionan la posibilidad de programas de modificación del clima, sugiriendo que podría existir algo que la narrativa oficial no está contando por completo.
No se trata aquí de afirmar ninguna de estas hipótesis como una certeza absoluta, sino de reconocer algo simple. Mucha gente ya no se siente satisfecha con la primera respuesta cómoda que le entregan, y ha comenzado a hacerse preguntas por su cuenta. Pero es justo en el punto donde la ciencia sin fe se queda sin palabras, donde tartamudea y ofrece explicaciones que no terminan de convencer. Que las escrituras antiguas hablan con una claridad sorprendente. En el libro de Joel encontramos una advertencia que fue escrita hace miles de años, mucho antes de que existieran las cámaras, los teléfonos o los satélites. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Detente en esas palabras, la luna en sangre, el cielo transformado. Y esa misma advertencia, lejos de quedar aislada en un solo libro, resuena de nuevo siglos después en el libro de los Hechos, donde se repite casi con las mismas palabras. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y como si no bastara, el libro del Apocalipsis vuelve sobre la misma imagen y añade que al abrirse los sellos del juicio, el sol se puso negro como tela de cilicio, y la luna se volvió toda como sangre. 3 testimonios distintos, escritos por manos distintas en épocas distintas, apuntando todos hacia la misma escena celestial. Y para muchos que hoy levantan la vista hacia esos cielos rojos, es como si el firmamento mismo estuviera recitando esas profecías en voz alta, letra por letra, negándose a que sigamos ignorándolas. Y aquí viene un detalle que no podemos pasar por alto. Este espectáculo en las alturas no ocurrió en el vacío, no sucedió mientras todo lo demás permanecía tranquilo y en orden. Se desplegó al mismo tiempo que crisis muy severas golpeaban la tierra firme. En esos mismos días, Venezuela atravesaba una fuerte inestabilidad, inundaciones repentinas que arrasaban con todo a su paso y sismos que sacudían el suelo sin previo aviso. Los reportes de aquel momento hablaban de más de 15.000 personas desplazadas de sus hogares, obligadas a huir con lo poco que podían cargar, y de decenas de personas que aún permanecían sin ser localizadas. Un cuadro de dolor humano real, concreto, que parecía reflejar en carne y hueso esos dolores de parto que las escrituras anuncian que vendrán sobre el mundo entero antes del gran cambio. Dolores que, como los de una madre a punto de dar a luz, se vuelven más frecuentes y más intensos a medida que se acerca el momento. Si tú reconoces que todos estos hechos, tomados en conjunto, apuntan hacia una convergencia global de un peso enorme, tómate apenas un segundo para dejar tu me gusta y para suscribirte al canal antes de que avancemos hacia la siguiente parte de esta historia. Porque lo que viene ahora eleva todo a un nivel completamente distinto, y es que lo que ocurrió en Sudamérica, por más impresionante que resulte, es apenas la escena de apertura, es apenas el primer acto de algo mucho más grande. Mientras el cielo de Venezuela ardía en tonos rojizos y la gente miraba hacia arriba sin comprender, una convergencia todavía más intensa, más cargada de significado, ya estaba tomando forma en el mismísimo corazón de la historia bíblica. Así que dirijamos ahora nuestra atención hacia la ciudad santa. Dirijámonos a Jerusalén, el lugar donde, según las Escrituras, se concentran los hilos más importantes de la profecía. Observa con atención la densidad impresionante de estas bandadas. Mira bien lo que llena el cielo. Sobre el monte del templo, en el corazón mismo de Jerusalén, millones de cuervos negros y espesas nubes de langostas llegaron a oscurecer el sol, girando en torno a la cúpula de la roca en movimientos caóticos, erráticos, imposibles de anticipar. No volaban en las formaciones ordenadas y elegantes que solemos asociar con las aves migratorias. Se movían en remolinos confusos, como si algo los hubiera arrancado de su rumbo natural y los hubiera lanzado a girar sin sentido sobre uno de los lugares más sagrados y más disputados de todo el planeta. Y al mismo tiempo, si observas con cuidado el fondo de estas imágenes, descubrirás una realidad todavía más compleja y todavía más estremecedora. Porque mientras esos enjambres antinaturales cubrían el cielo y tapaban la luz del sol, las sirenas antiaéreas retumbaban por toda la ciudad, ese sonido grave y penetrante que hiela la sangre de cualquiera que lo escucha. Y en medio de todo eso, los misiles de defensa cruzaban las nubes a toda velocidad, dejando estelas de humo, interceptando objetivos justo detrás de las bandadas de aves. Piénsalo bien. El cielo sobre el monte más sagrado de la historia mostraba, en un mismo instante, un doble espectáculo casi imposible de creer. Portentos naturales que ningún experto podía explicar del todo, ocurriendo en perfecta simultaneidad con la maquinaria fría y letal de la guerra moderna. La naturaleza y la tecnología bélica, la profecía antigua y el conflicto presente, todo entrelazado en el mismo pedazo de cielo. Y como era de esperar, los informes oficiales no tardaron ni un momento en salir a ofrecer sus explicaciones tranquilizadoras. Especialistas en aves, ornitólogos y autoridades locales se apresuraron a asegurar que todo aquello no era más que una migración estacional. Eso sí, admitieron, una migración algo inusual.
La atribuyeron a caídas bruscas de temperatura y a sistemas de baja presión que se habían formado sobre el mar Mediterráneo. Buscaron, como siempre, la respuesta que devolviera la calma y que impidiera que la gente empezara a hacerse demasiadas preguntas. Pero una migración de semejante escala, con millones y millones de criaturas y ocurriendo precisamente en este momento tan cargado de tensión, resulta extraordinariamente difícil de explicar por las vías habituales. Piénsalo con honestidad. Para aceptar la explicación oficial tendríamos que creer que millones de aves y millones de langostas sufrieron, todas a la vez, exactamente el mismo desorden en su instinto de orientación. Y no en cualquier momento, sino justo el día, la hora y el minuto en que la tensión geopolítica alcanzaba un punto histórico sobre el lugar más sagrado de la Tierra, el sitio conocido como el lugar santísimo. Aceptar eso como pura casualidad exige una dosis de fe en el azar que roza lo estadísticamente imposible. Requiere creer en una coincidencia tan perfecta, tan milimétrica, que casi resulta más difícil de tragar que la propia explicación espiritual. En lugar de reconocer la posibilidad de una convergencia con sentido, las instituciones seculares suelen apoyarse en anomalías del clima para mantener a la población en calma, para que todos sigamos con nuestras vidas sin levantar demasiado la mirada. Sin embargo, las escrituras antiguas colocan todo este caos dentro de un contexto que encaja de inmediato. Nos hacen recordar aquellas plagas históricas de Egipto, narradas en el libro del Éxodo, cuando el propio cielo se convirtió en portador de un mensaje divino imposible de ignorar. Allí quedó escrito con palabras que atraviesan los milenios. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todos los términos de Egipto en gran manera. Antes de ella no hubo langosta semejante, ni después de ella vendrá otra igual. A lo largo de toda la historia bíblica, los movimientos extraños de las aves y de las langostas nunca fueron simples curiosidades de la naturaleza. Fueron señales, anuncios, heraldos de cambios profundos en el terreno espiritual, avisos de que algo importante estaba a punto de suceder. Y este fenómeno en las alturas coincidió con un acontecimiento político igual de significativo aquí abajo, en la tierra. El primer ministro Benjamín Netanyahu pronunció hace poco un discurso público de enorme relevancia, un discurso en el que muchos observadores notaron un cambio notable en su lenguaje. Hizo referencia de manera directa y explícita a la llegada de la era mesiánica, a la concreción de aquello que las tradiciones religiosas han esperado durante siglos. Esa declaración encendió de inmediato un intenso debate en todo el mundo. Mientras algunos líderes seculares observan ese tipo de retórica con visible preocupación, preguntándose qué implica que un jefe de Estado hable en esos términos, diversos estudiosos de la religión señalan algo todavía más llamativo: que el liderazgo de Israel está alineando abiertamente el relato oficial del Estado con los tiempos y los acontecimientos anunciados en las profecías, no en secreto, no entre líneas, sino a plena luz y ante las cámaras del mundo entero. Cuando conectamos todas estas piezas, cuando las colocamos una junto a la otra sobre la mesa, empieza a dibujarse un patrón que resulta imposible de negar. Si el cielo rojo, sangre de Venezuela, fue como una advertencia lanzada a la distancia, hacia los confines más lejanos de la tierra, entonces el cielo convulso, roto y marcado por la guerra sobre Jerusalén representa algo distinto y más grave. Representa el cumplimiento concentrado de esa misma advertencia, ocurriendo justo en el epicentro de la profecía bíblica, en el lugar hacia el cual, según las Escrituras, convergen finalmente todos los hilos de la historia. El cielo sobre Tierra Santa está transmitiendo un mensaje que sencillamente ya no se puede seguir ignorando, por más que intentemos distraernos. Y mientras analizamos juntos todo esto, quiero invitarte a compartir tu propio punto de vista allí abajo, en la sección de comentarios. Me interesa de verdad saber qué piensas. ¿Qué crees tú que significa que se invoque públicamente una era mesiánica justo en medio de un conflicto abierto y en plena escalada? ¿Es una simple figura retórica? ¿O hay algo más profundo detrás de esas palabras? Escríbelo. Y te animo también a compartir este mensaje con aquellas personas de tu vida que están buscando comprender los tiempos tan extraños que estamos viviendo, porque tal vez alguien necesita justamente hoy escuchar esto. Pero atención, porque las señales en el cielo son apenas la mitad de la ecuación. Solo la mitad de la historia. Más abajo, sobre el suelo mismo de Israel, se ha manifestado un fenómeno sumamente extraño que ha puesto a las fuerzas de defensa del país frente a un desafío que no tiene precedentes conocidos. Un desafío para el cual ninguno de sus sofisticados sistemas estaba realmente preparado. Veamos con atención qué es lo que está ocurriendo en este preciso momento sobre la tierra de Israel. Presta mucha atención a estas imágenes, captadas cerca de instalaciones militares de la más alta importancia estratégica. Enjambres descomunales de abejas extremadamente agresivas han irrumpido en sectores urbanos y, lo que es aún más grave, en aeródromos militares clave para la defensa del país. Y los reportes sobre lo que estos insectos han logrado hacer resultan casi difíciles de creer.
se han introducido en las tomas de aire de los aviones de combate, esos motores de altísima tecnología que cuestan fortunas. Han cubierto sistemas críticos de telemetría instalados en las pistas de aterrizaje. Han levantado colmenas enteras dentro de los hangares donde se resguardan las aeronaves. Y el resultado ha sido que aviones de guerra, sofisticadísimos, joyas de la ingeniería militar moderna, han quedado temporalmente en tierra, incapaces de despegar, detenidos no por un enemigo armado, sino por pequeños insectos. Los análisis seculares, como siempre, se apresuraron a ofrecer su explicación. Atribuyeron todo el episodio a un colapso de colmenas provocado por los cambios en los patrones agrícolas de la región, algo que, según ellos, habría generado enjambres especialmente defensivos y concentrados en zonas muy puntuales. Y sin embargo, incluso esa explicación deja demasiadas preguntas colgando en el aire, sin respuesta. Porque que una perturbación natural tan localizada, tan pequeña en apariencia, logre afectar y paralizar de forma tan selectiva, tan quirúrgica, una infraestructura militar avanzada y protegida, es un hecho enormemente improbable que desafía toda lógica convencional. ¿Por qué precisamente allí? ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué justo sobre las instalaciones de defensa y no en cualquier otro lugar? Este fenómeno, en cambio, encaja de manera sorprendente, casi perfecta, con los juicios que describe el Antiguo Testamento, donde la propia naturaleza aparece una y otra vez como un instrumento en las manos de la intervención divina. En el libro de Deuteronomio quedó escrito: «Y también enviará Jehová tu Dios sobre ellos avispas, hasta que perezcan los que quedaren y los que se hubieren escondido de delante de ti». Esa misma idea, esa misma imagen de los insectos como herramienta del cielo, se refleja en el libro del Éxodo. «Yo enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al Ebeo, al Cananeo y al Eteo, de delante de ti». Y el libro de Josué viene a confirmarlo todo con estas palabras: «Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros». A lo largo de las Escrituras, este tipo de perturbaciones cumplían siempre un mismo propósito: poner en jaque la confianza que los seres humanos depositan en su propio poderío militar, recordarles que ningún ejército, por más fuerte que sea, está por encima de las fuerzas que gobiernan la creación. Y esas descripciones tan antiguas encuentran hoy paralelos verdaderamente asombrosos en los hechos que estamos presenciando. Al mismo tiempo, y como si todo esto no fuera suficiente, una transformación de igual peso y de igual significado está sucediendo a lo largo del histórico río Éufrates. Este río no es un río cualquiera. Fue la frontera natural de las primeras civilizaciones de la humanidad, la cuna donde nació buena parte de la historia que hoy conocemos. Y ese río milenario ha descendido a niveles críticos, alarmantes, como pocas veces se había visto. Basta con comparar el caudal abundante que corría por su cauce en el año 2021 con el lecho seco, agrietado y polvoriento que se ve hoy, para percibir de inmediato un cambio ambiental drástico, casi violento en su rapidez. Y a medida que las aguas del Éufrates se han ido retirando, algo ha comenzado a emerger de entre el lodo y las piedras. Han quedado al descubierto los antiquísimos cimientos de piedra de la histórica Torre de Aná, estructuras que permanecieron sumergidas bajo el agua durante siglos, ocultas a los ojos de generaciones enteras. Y ahora, de pronto, vuelven a ver la luz del sol, señalando una alteración profunda en la geografía misma de aquella región tan cargada de historia. Y este hecho, lejos de ser un simple dato curioso para arqueólogos, se relaciona de forma directa y estremecedora con las advertencias del Nuevo Testamento. En el libro del Apocalipsis se anuncia con toda claridad: «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente». Para quienes dedican su vida a estudiar el fin de los tiempos, el secado de este cauce ancestral no es un accidente climático más. Es un marcador cronológico decisivo, una señal concreta de que el escenario mundial se está preparando, pieza por pieza, para los acontecimientos finales anunciados hace milenios en las páginas sagradas. Detente un momento, respira, y considera con calma el alcance de esta convergencia triple que se despliega a escala planetaria. Piénsalo en su conjunto. Por un lado estamos presenciando el cielo carmesí, el cielo color sangre, sobre Sudamérica y sobre la India. Por otro lado, las bandadas insólitas y la escalada militar sobre el monte del Templo en Jerusalén. Y por si fuera poco, los enjambres perturbadores junto al secado del río Éufrates. Son fenómenos que ocurren en regiones geográficas por completo distintas, separadas por miles de kilómetros, y que involucran realidades físicas totalmente diferentes entre sí. La luz y la atmósfera, el comportamiento de los animales, el nivel de las aguas. Y sin embargo, cada uno de ellos, sin excepción, coincide de forma directa con textos bíblicos escritos hace miles de años, formando en conjunto un patrón mundial extraordinariamente sincronizado, como si tres relojes distintos, en tres continentes distintos, dieran la misma hora exacta.
Para evitar que estos hechos tan importantes pasen desapercibidos, sepultados por los canales que prefieren mirar hacia otro lado, te animo de corazón a compartir esta información. Piensa en enviar este video a tu familia, a tus amigos y en difundirlo por tus redes para que otras personas también puedan detenerse a analizar por sí mismas todo lo que está sucediendo. A veces un solo video compartido en el momento justo llega exactamente a quien más lo necesitaba. Ahora bien, cuando damos un paso atrás y observamos el cuadro completo de todos estos episodios juntos, nos encontramos de frente con algo verdaderamente asombroso, una línea de tiempo geográfica sorprendentemente ordenada. Fíjate con atención en cómo esta ola profética recorre el planeta, porque no lo hace de cualquier manera. La secuencia arranca en el hemisferio occidental, en el continente americano, donde el cielo nocturno de Venezuela brilló con ese carmesí luminoso, propio, casi vivo, que dejó a todos sin palabras. Y en apenas cuestión de días, antes de que la comunidad mundial pudiera siquiera terminar de procesar lo que había visto, esa ola atmosférica se desplazó hacia el este, cruzó el vasto océano Atlántico y fue a concentrarse directamente sobre el monte del Templo en Jerusalén, justo cuando enjambres antinaturales y acción bélica llenaban aquellos cielos, e inmediatamente después de eso, el fenómeno descendió aún más, bajó desde el cielo hasta el suelo mismo de Israel, donde anomalías biológicas alteraron infraestructuras de defensa de élite. Y en ese mismo tramo el antiguo río Éufrates alcanzó su nivel más bajo del que se tenga registro en toda la historia humana. Detente en ese detalle. Esto no se parece en nada a la dispersión caótica y desordenada de fenómenos climáticos que ocurren al azar, aquí y allá, sin conexión. Es una trayectoria sistemática, ordenada, que avanza de oeste a este, cruzando océanos inmensos y continentes enteros con una precisión que roza lo matemático. Se comporta, y esto es lo perturbador, como si una mano invisible estuviera trazando con método, con intención, con propósito, una frontera final alrededor de los capítulos que cierran nuestra era moderna. Una línea dibujada con cuidado sobre el mapa del mundo. Y esa constatación nos obliga, quieras o no, a enfrentar una pregunta fundamental, una pregunta que no es tan fácil de esquivar como parece. ¿Es realmente posible, con honestidad intelectual, descartar toda esta alineación mundial como una simple cadena de coincidencias naturales sin relación entre sí? ¿Cómo se explica que tres continentes por completo diferentes, separados por miles de kilómetros y con características geológicas propias y distintas, estén viviendo al mismo tiempo anomalías catastróficas que reflejan, con una exactitud casi inquietante, descripciones escritas hace miles de años por los antiguos profetas hebreos? ¿Hombres que no tenían forma alguna de imaginar el mundo en que vivimos hoy? Piénsalo de esta manera. Si hubiera ocurrido uno solo de estos hechos, aislado de los demás, la duda sería legítima. Si únicamente hubiéramos visto el cielo rojo en Sudamérica, tal vez sería razonable aceptar sin más la fría explicación del polvo tectónico y seguir adelante. Si solamente hubiéramos observado las bandadas girando sobre el lugar santísimo, o solamente el secado del Éufrates, alguien podría intentar racionalizarlo como perturbaciones ambientales aisladas, casos separados que nada tienen que ver entre sí. Y sería una postura defendible. Pero cuando las tres crisis, enormes, sin precedentes y de naturaleza completamente distinta, estallan una tras otra en sucesión inmediata, casi encadenadas, coincidiendo además con las palabras específicas y literales de la profecía bíblica, entonces el argumento de la casualidad se derrumba por completo. Simplemente deja de sostenerse en pie. Estas señales no existen por separado, cada una en su rincón. Están profundamente entrelazadas entre sí, funcionando como engranajes perfectamente sincronizados dentro de un mismo mecanismo, dentro de una misma cuenta regresiva de alcance mundial. Son, en el lenguaje de las Escrituras, los dolores de parto físicos de nuestro planeta. Y así como los dolores de una madre se vuelven cada vez más frecuentes y más intensos a medida que se acerca el nacimiento, estas señales nos advierten que las estructuras que creíamos firmes y eternas de este mundo están cambiando a una velocidad vertiginosa. Cada anomalía geográfica, atmosférica y biológica que hemos documentado a lo largo de este mensaje apunta, de forma directa e innegable, hacia una única y monumental realidad. El fin de los tiempos ha dejado de ser un concepto teológico lejano, algo para discutir en un aula polvorienta. Se está desarrollando ahora mismo, en tiempo real, delante de nuestros ojos. Y a medida que el orden natural continúa quebrándose y el ritmo de estas señales proféticas se acelera semana tras semana, mes tras mes, los relatos fríos y estériles que ofrecen las instituciones seculares ya no logran calmar la inquietud que crece, silenciosa pero imparable, en la conciencia global de la humanidad. Algo dentro de nosotros sabe que estas explicaciones no alcanzan. Quizá haya llegado el momento de mirar más allá de las 1000 distracciones del mundo moderno, más allá de las pantallas y del ruido, y de volver por fin la atención hacia las verdades profundas que fueron guardadas con cuidado en las páginas de la Santa Biblia.
porque aquellas advertencias antiguas no fueron escritas para infundir un miedo paralizante. Fueron escritas para ofrecer un mapa claro, una guía confiable, a todos aquellos que estén dispuestos a abrir los ojos y ver. Es tiempo de despertar del letargo, de buscar con sinceridad una verdadera claridad espiritual y de preparar el corazón antes de que caiga el telón final de esta era. Y aquí necesito hablarte con total honestidad sobre algo incómodo. Vivimos en una época marcada por el flujo veloz e imparable de la información, pero también, y esto es lo grave, por un filtrado silencioso y sistemático de las verdades que más importan. Tenemos que hablar con absoluta transparencia sobre el entorno mismo en el que se comparte este contenido que estás viendo. El panorama digital moderno, gobernado por algoritmos corporativos extraordinariamente sofisticados y por gigantescos conglomerados tecnológicos, no es la plaza pública neutral que muchos imaginan. No es un espacio abierto donde todas las voces suenan por igual. Es, por el contrario, un entorno cuidadosamente diseñado para priorizar la comodidad por encima de la conciencia crítica y la distracción por encima de la vigilancia espiritual. Un entorno pensado para que sigas mirando, pero sin pensar demasiado. El contenido que se atreve a cuestionar la narrativa puramente materialista de nuestro tiempo, el contenido que se atreve a sugerir que hay algo más allá de lo que podemos tocar y medir, choca cada vez con más frecuencia contra barreras invisibles. A través de mecanismos como la reducción del alcance, la desmonetización y la disminución deliberada de la difusión, las voces que apuntan hacia la profecía bíblica y hacia las advertencias de fondo son empujadas discretamente, sin ruido, hacia los márgenes, hacia los rincones donde casi nadie las encuentra. No con una prohibición ruidosa que llamaría la atención, sino con un silencio administrado, casi elegante en su crueldad. La arquitectura de estas plataformas se levanta sobre un único objetivo central, y conviene nombrarlo con claridad: mantener la mente humana en un estado de consumo pasivo y permanente. Es un sistema pensado, en el fondo, para conservar a la humanidad adormecida, entretenida con trivialidades interminables y aislada de los cambios profundos que están ocurriendo tanto en el cielo, allá arriba, como en la tierra, aquí abajo. El algoritmo se alimenta de un ciclo interminable de entretenimiento superficial, empujándote una y otra vez a mirar hacia abajo, hacia tu pantalla, en lugar de mirar hacia arriba, hacia las señales que se despliegan en nuestros propios días. Y cuando advertencias de esta magnitud son enterradas de forma sistemática, el resultado es una población desprevenida, tomada por sorpresa, ante la realidad de un mundo que está en plena transformación. Por todo esto, las redes de difusión independientes se han convertido en la última línea de defensa que queda en pie. La conservación de estas alertas depende por entero, y esto no es una exageración, de aquellas personas que deciden participar de forma activa en lugar de quedarse mirando en silencio. Cada acción que realiza un espectador como tú, cada suscripción, cada enlace compartido, cada comentario reflexivo que escribes, actúa como un contrapeso directo frente a los algoritmos diseñados para silenciar este mensaje. Es, literalmente, un mecanismo de resistencia colectiva, un empujón en dirección contraria a las fuerzas que buscan suavizar, disimular y sanitizar la realidad de nuestro tiempo profético. Para quienes reconocen el peso real de lo que está ocurriendo en Venezuela, en Jerusalén y en la cuenca reseca del Éufrates, la observación pasiva ya no basta. Ya no es suficiente con mirar. El simple acto de interactuar con este mensaje es precisamente lo que permite que estas verdades esquiven a los guardianes digitales y lleguen a nuevos ojos. Cuando participas de este contenido, no estás apenas apoyando a un canal más entre miles. Estás participando activamente en la difusión de un conocimiento espiritual que consideramos vital para estos tiempos. Y en este punto quiero dedicar un momento a hablarte de dos proyectos independientes que de verdad merecen toda tu atención, porque abordan desde la ciencia rigurosa algunas de las preguntas más grandes de la fe. El primer documental, producido por Umevo, es una exploración científica minuciosa y fascinante titulada El ADN del sudario de Turín. Durante décadas, este antiguo lienzo de lino ha sido uno de los objetos más intensamente estudiados y más ferozmente debatidos de toda la historia de la humanidad. Ha pasado por incontables laboratorios, ha enfrentado el escrutinio de escépticos y creyentes por igual. Muchos sostienen, con profunda convicción, que se trata del auténtico sudario que envolvió el cuerpo de Jesús de Nazaret tras su crucifixión. Pero este trabajo va mucho más allá de los debates históricos de siempre, esos que dan vueltas en círculos. Recurre a la biología molecular más avanzada y a modernas pruebas genéticas para analizar las diminutas huellas microscópicas que quedaron conservadas entre las fibras del tejido, huellas invisibles al ojo humano. El sudario de Turín le plantea a la ciencia una serie de paradojas que hasta hoy nadie ha logrado resolver del todo. Consideremos primero el enigma de la formación de la imagen. Esa figura tenue, delicada, anatómicamente perfecta, de un hombre que fue crucificado, no fue pintada sobre la tela, no fue teñida, no fue dibujada.
El análisis microscópico más riguroso revela algo desconcertante. La imagen está presente únicamente en la capa más superficial de las fibras de lino, con un grosor de apenas una fracción de micrómetro, más fina que casi cualquier cosa que podamos imaginar. Es una especie de decoloración parecida a una quemadura muy sutil, y hasta el día de hoy resulta imposible de reproducir mediante cualquier técnica artística conocida de la época medieval, por más que se ha intentado una y otra vez. Físicos de nuestro tiempo sugieren que esa imagen solo podría haberse generado mediante un brevísimo pero intensísimo destello de radiación ultravioleta al vacío, un fenómeno compatible con la idea de un suceso repentino y de altísima energía. Algo como lo que, según la fe cristiana, ocurrió en el instante mismo de la resurrección. Consideremos ahora un segundo enigma: la química de la sangre. Las manchas rojizas que se ven sobre el sudario no son pigmentos, no son pintura de ningún tipo. Son sangre humana genuina, real, y los análisis han determinado que corresponde al grupo sanguíneo AB. Pero hay algo todavía más revelador. Esa sangre contiene concentraciones excepcionalmente altas de bilirrubina, un compuesto químico que el hígado produce precisamente en condiciones de trauma físico extremo, de tortura y sufrimiento intenso. En otras palabras, la propia química de esas manchas confirma el trato brutal, despiadado, que sufrió la persona que estuvo envuelta en ese lienzo. La evidencia física cuenta en silencio una historia de dolor. Y consideremos finalmente el enigma del material genético, quizá el más provocador de todos. El documental de Umevo explora la innovadora secuenciación de ADN que se realizó sobre el polvo y las fibras extraídas del sudario. Y los hallazgos son sencillamente asombrosos. Revelan una compleja mezcla de material genético proveniente de plantas y de polen propios, de manera exclusiva, de la zona de Jerusalén, con una antigüedad que corresponde al siglo I de nuestra era. Justo el tiempo y el lugar. Y de forma aún más provocadora, los investigadores analizaron los perfiles de ADN humano encontrados sobre la tela, rastreando antiguos haplogrupos genéticos que apuntan directamente hacia Oriente Medio, ofreciendo así una ventana física, tangible, hacia el linaje genético del mundo antiguo. El documental desenreda con paciencia todos estos complejos hilos científicos y cuestiona de frente las polémicas pruebas de datación por carbono 14 realizadas en 1988, aquellas que intentaron descartar el sudario tachándolo de simple falsificación medieval. Al presentar los datos más recientes y precisos de la ciencia forense molecular, este proyecto ofrece un argumento sólido y bien fundado a favor de la autenticidad de este testigo silencioso del acontecimiento central de toda la fe cristiana. El segundo proyecto es una investigación arqueológica igual de apasionante, titulada Pruebas arqueológicas recientes de Sodoma y Gomorra. Durante siglos, la historiografía dominante despachó los relatos del libro del Génesis sobre la destrucción de las ciudades de la llanura del río Jordán como si fueran meras leyendas, simples mitos o, en el mejor de los casos, alegorías morales sin base real. Se enseñó por generaciones que aquello nunca había ocurrido de verdad. Sin embargo, excavaciones arqueológicas recientes en el Valle del Jordán han sacado a la luz evidencias físicas que han sacudido con fuerza a la comunidad científica, obligándola a reconsiderar lo que creía saber. El documental se centra en la excavación de la antigua ciudad-estado de la Edad del Bronce, conocida como Tal el-Hammam, situada al norte del Mar Muerto. Y lo que allí se ha hallado coincide con una precisión escalofriante, casi imposible, con la descripción bíblica del fuego y el azufre que descendieron desde los cielos. Consideremos en primer lugar la capa de destrucción a altísima temperatura. Los arqueólogos descubrieron en el sitio una capa masiva, gruesa y perfectamente definida, de ceniza y destrucción, datada aproximadamente en el año 1650 a.C. Y dentro de esa capa encontraron algo que los dejó perplejos. Fragmentos de cerámica cuya superficie exterior se había fundido, transformándose en vidrio de color verdoso. Detente a pensar en lo que eso implica. Para que una vasija de simple arcilla se vitrifique de esa manera, para que su superficie se convierta literalmente en vidrio, se requieren temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados. Un nivel de calor absolutamente extremo, que no podría haber sido generado jamás por la guerra antigua, ni por incendios domésticos, ni siquiera por la actividad de un volcán. Algo muchísimo más poderoso tuvo que ocurrir allí. Y hay más. En segundo lugar, aparecieron metales fundidos y cuarzo con claras señales de choque. La capa de destrucción reveló fragmentos derretidos de platino, de oro y de hierro, metales que requieren temperaturas enormes para fundirse, y junto a ellos granos de cuarzo con estructuras microscópicas que solo se forman bajo una presión explosiva inmensa, brutal. Toda esta evidencia reunida indica una sola cosa: que la ciudad fue sometida a un evento súbito, catastrófico y de altísima energía, algo que cayó del cielo sin previo aviso. De ahí surge, en tercer lugar, la teoría de la explosión aérea cósmica. Equipos científicos independientes, tras analizar toda la evidencia, han concluido que lo hallado es compatible con una explosión de este tipo.
la detonación de un meteoro a baja altitud, un fenómeno comparable al famoso evento de Tunguska ocurrido en Siberia en el año 1908, pero de una magnitud muchísimo mayor, devastadora. Una explosión semejante habría liberado una onda térmica de gas sobrecalentado y de minerales vaporizados, incinerando al instante la ciudad entera y todo lo que se encontrara en un radio de varios kilómetros a la redonda. Nada habría quedado en pie. Y en cuarto lugar está el fenómeno de la salinización extrema. La explosión habría vaporizado una porción del Mar Muerto, esparciendo concentraciones altísimas de sal sobre los que antes eran fértiles campos agrícolas de la llanura del Jordán, dejando aquella tierra inhabitable e improductiva durante siglos enteros. Y esto coincide punto por punto con la descripción bíblica de un valle antes fértil, lleno de vida, transformado de golpe en un páramo estéril y desolado. El documental lleva al espectador directamente hasta las trincheras mismas de la excavación, presentando los análisis mineralógicos, los restos carbonizados y el mapeo geográfico completo que vincula a Tal el-Hammam de forma directa con la histórica ciudad de Sodoma. Se erige así como un testimonio contundente, difícil de refutar, de la exactitud histórica de las Escrituras, demostrando que aquello que fue escrito como un juicio divino quedó registrado, literalmente, en la corteza misma de la tierra. Te animo de corazón a explorar estos dos proyectos tan valiosos y reveladores. Los enlaces directos a ambos documentales están disponibles en el comentario fijado justo debajo de este video. Y al apoyar estas producciones independientes, no solo alimentas tu propia comprensión, sino que ayudas a sostener la investigación y la enorme dedicación que se necesitan para sacar a la luz estas verdades que permanecieron sepultadas durante tanto tiempo. Mientras reflexionamos juntos sobre la coincidencia de todas estas señales globales, desde los horizontes teñidos de rojo sangre en Sudamérica hasta los movimientos dramáticos en los cielos de Jerusalén, y el secado físico y visible del histórico río Éufrates, tenemos que hacer un esfuerzo por ir más allá de la simple curiosidad pasajera. No basta con asombrarnos un momento y luego seguir con nuestras vidas como si nada. Debemos detenernos a considerar las implicaciones personales y espirituales del tiempo tan singular que nos ha tocado vivir. Porque a lo largo de toda la historia bíblica, las advertencias nunca fueron entregadas con el único fin de provocar miedo o de alimentar la especulación ociosa. Fueron dadas con un propósito mucho más noble: ofrecer a la humanidad la oportunidad, la posibilidad real, de reconciliarse con su Creador antes de que fuera demasiado tarde. En el libro de Ezequiel, las Escrituras hablan con solemnidad de la enorme responsabilidad que recae sobre el centinela apostado en lo alto de la muralla. Si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, tomare a alguno de ellos, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Esa, y no otra, es la misión solemne de este mensaje. Nosotros no compartimos estas anomalías para sensacionalizar, ni para asustar a nadie por el simple placer de asustar. Las compartimos para tocar la trompeta, para dar la voz de alerta, tal como el centinela fiel está llamado a hacer. Cuando el orden natural comienza a quebrarse ante nuestros ojos, y cuando los marcadores geográficos de las antiguas profecías se cumplen uno tras otro, es una señal inequívoca de que las estructuras actuales de nuestro mundo se aproximan a un momento de transformación profunda, irreversible. Y vivir con vigilancia, en un tiempo como este, significa rechazar de manera consciente esa existencia pasiva y perpetuamente distraída que nuestra cultura moderna promueve sin descanso. Significa aprender a examinar el mundo a través del lente de las Escrituras, manteniendo un compromiso firme e inquebrantable con la verdad, incluso cuando esa verdad resulta incómoda, incluso cuando es ignorada o descartada con desprecio por el pensamiento dominante. Significa vivir con la conciencia despierta de que nuestras vidas individuales forman parte de un relato mucho más grande, de un designio divino que avanza, paso a paso, hacia su cumplimiento final. Mientras atravesamos juntos las crisis geopolíticas y naturales que se intensifican con cada mes que pasa en esta era, nuestro ancla principal, aquello que nos sostiene, debe seguir siendo la palabra de Dios. Es el único fundamento verdaderamente sólido, el único que permanece firme e inconmovible cuando el cielo y la tierra comienzan a estremecerse a nuestro alrededor. Por eso tenemos que dedicarnos a un estudio más profundo y constante, a una preparación espiritual diaria que no dependa del estado de ánimo, y a la construcción paciente de comunidades de fe capaces de resistir en pie las tormentas que, sin duda, se aproximan en el horizonte. Y al ir llegando al final de este mensaje, quiero dirigir la mirada hacia ti, hacia nuestra comunidad global de espectadores repartidos por todos los rincones del mundo. Las observaciones y reflexiones que compartes en la sección de comentarios han creado con el tiempo un archivo verdaderamente invaluable de vigilancia colectiva, un lugar donde muchas mentes atentas se encuentran. Queremos de verdad conocer tu análisis sobre el rumbo que están tomando todas estas señales. Comparte tus ideas, tus observaciones sobre lo que ocurre en tu propia región y tus lecturas de las Escrituras allí abajo.
Anímense unos a otros con paciencia y respeto, participen de un diálogo profundo y sincero, y ayúdanos a construir, entre todos, una red de personas informadas y espiritualmente atentas a lo largo y ancho del planeta. Y recuerda, por favor, compartir este mensaje con aquellas personas de tu vida que quizá todavía permanecen dormidas, ajenas por completo a estos acontecimientos. Envía el enlace a tu familia, públicalo en tus redes sociales y ayúdanos a atravesar las barreras algorítmicas que intentan mantener este mensaje oculto en las sombras. Los días que tenemos por delante, sin ninguna duda, traerán acontecimientos nuevos, sorprendentes y sin precedentes. Los dolores de parto de nuestro mundo se están acelerando. Se sienten cada vez más cerca uno del otro, y por eso debemos permanecer listos, con el corazón dispuesto, para recibir y analizar con sabiduría las advertencias a medida que vayan llegando. Mantén siempre tu mirada puesta en el cielo, atento a las señales. Permanece firmemente anclado en las verdades eternas de la palabra de Dios, que nunca cambian ni pasan. Conserva tu vigilancia. Prepara tu corazón con paciencia, y deja que la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guíe cada una de tus acciones en medio de estos tiempos turbulentos. Gracias, de corazón, por tu fiel apoyo a esta red. Y hasta nuestra próxima actualización profética, que recibas abundante sabiduría, fortaleza para cada día y un discernimiento que te permita ver con claridad. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno. Y ahora permíteme llevarte por un camino diferente, un camino que nos ayudará a comprender aún mejor todo lo que hemos visto. Vivimos en un mundo de una complejidad sencillamente asombrosa, una complejidad que la mayoría de las veces damos por sentada sin detenernos jamás a contemplarla. Piensa por un solo momento en las fuerzas colosales de la naturaleza. Un terremoto sacude la Tierra desde sus cimientos, las montañas mismas se desplazan a lo largo de los milenios y paisajes enteros, valles y cordilleras, quedan reconfigurados por movimientos que ocurren en lo más profundo de la corteza terrestre, muy por debajo de nuestros pies. Solo la ciencia de la tectónica de placas por sí sola basta para recordarnos cuán poco entendemos en realidad sobre el planeta que habitamos. Y luego está la física, con sus leyes intrincadas y elegantes que gobiernan el movimiento de todas las cosas, la gravedad que nos mantiene sobre el suelo, la energía que fluye a través del universo. Principios que después de siglos de estudio continúan desafiando incluso a las mentes más brillantes que la humanidad ha producido. Más allá de la física se extiende la química, otro terreno de una complejidad verdaderamente extraordinaria. Las incontables interacciones entre átomos y moléculas, invisibles y silenciosas, sostienen absolutamente todo lo que nos rodea, cada objeto, cada respiración, cada latido. Y sin embargo, para muchísimas personas, la química sigue siendo una de las ciencias más difíciles de asimilar y comprender. Por encima de la química se alza majestuosa la biología, donde el misterio se vuelve todavía más hondo y más maravilloso. Las células vivas, los órganos que trabajan en perfecta coordinación, los organismos completos, funcionan todos con una precisión que literalmente quita el aliento a quien se detiene a estudiarlos. El ser humano, la más compleja de todas las criaturas que habitan la Tierra, una obra maestra de ingeniería que ningún científico ha logrado replicar, inspiró al salmista de la antigüedad a exclamar con asombro y gratitud: «Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras». Y aún así, por increíble que parezca, ni siquiera la biología representa el nivel más alto de complejidad que existe. Hay algo que lo supera todo: la historia humana. Las incontables decisiones, las relaciones que se tejen y se rompen, los conflictos, los encuentros y desencuentros, los momentos providenciales que se han sucedido a lo largo de todas las generaciones desde el principio de los tiempos, forman en conjunto un tejido tan intrincado, tan infinitamente complejo, que ninguna mente humana, por más brillante que sea, podría abarcarlo o comprenderlo por completo. Desde la perspectiva cristiana, la historia no se desarrolló por accidente, no fue el producto ciego del azar. Cada detalle, hasta el más pequeño, era ya conocido en la mente de Dios antes incluso de que pronunciara la creación y la llamara a la existencia. Y sus propósitos soberanos han continuado desplegándose, silenciosos pero firmes, a lo largo de cada siglo, de cada década, de cada instante. Una de las razones por las que disfruto tanto estudiar la historia de la Iglesia es precisamente esa, que ella revela una y otra vez ese hilo oculto de la providencia divina, ese diseño que solo se hace visible cuando uno mira hacia atrás. Las historias de hombres y mujeres que fueron llevados desde las tinieblas espirituales más profundas hasta la luz radiante de Cristo suelen estar llenas de circunstancias notables, casi increíbles. Aquello que muchos observadores descartarían de inmediato como una simple casualidad, como un golpe de suerte, los creyentes lo reconocen como la guía cuidadosa, paciente y amorosa de Dios, obrando entre bastidores. Un ejemplo verdaderamente impresionante de esto es la conversión de Adoniram Judson, el pionero misionero estadounidense que llevó el Evangelio a Birmania. Judson
terminaría enfrentando padecimientos inmensos a lo largo de su vida. Perdería a seres profundamente amados, sufriría la crueldad de la prisión y atravesaría largos años de dificultad y quebranto que habrían derribado a cualquier otro hombre. Y a pesar de todo eso, o quizá precisamente a través de todo eso, Dios lo usó para ver a miles y miles de birmanos llegar a una fe genuina en Cristo. Pero su historia, y esto es lo fascinante, comenzó de una manera radicalmente distinta a cómo terminó. Criado en un hogar cristiano y piadoso, Judson recibió durante su infancia una base bíblica sólida y firme. Sin embargo, mientras cursaba sus estudios en la prestigiosa Universidad de Brown, cayó bajo la influencia de un amigo brillante, encantador y sumamente persuasivo llamado Jacob Eames. Este Eames abrazaba con entusiasmo el deísmo, rechazaba de plano la revelación bíblica y disfrutaba casi como un deporte, burlándose del cristianismo y de todo lo que representaba. Con sus argumentos intelectuales afilados y su ingenio sarcástico, fue minando poco a poco, de forma casi imperceptible, la confianza que Judson había tenido en la fe que antes profesaba con tanta seguridad. Y aunque durante un tiempo Judson logró ocultar a su Mailiwar a su familia su creciente incredulidad para no herirlos, terminó finalmente por declarar de manera abierta y sin rodeos, el mismo día en que cumplía 20 años de edad, que ya no creía en Dios. Poco tiempo después de aquella dolorosa declaración, mientras viajaba a través de una pequeña aldea en el estado de Nueva York, Judson se detuvo a pasar la noche en una modesta posada del camino. Pero esa noche el sueño le resultó prácticamente imposible de conciliar, y la razón era estremecedora. En la habitación contigua a la suya, separada apenas por una fina pared, alguien estaba muriendo. Durante toda aquella larga noche, hora tras hora, Judson escuchó a través del muro los gritos de dolor, de miedo y de profunda angustia de aquel desconocido que al otro lado enfrentaba cara a cara el momento de la muerte. Y esa experiencia, tan cruda y tan cercana, lo obligó a confrontar de golpe las mismas preguntas que había estado evitando con tanto cuidado durante todo ese tiempo. Si la muerte viniera por él esa misma noche, sin aviso, ¿estaría verdaderamente preparado para recibirla? ¿Podría con paz en el alma presentarse ante Dios? Y mientras esos pensamientos punzantes lo atormentaban en la oscuridad, otra voz comenzó a resonar burlona dentro de su mente. El razonamiento escéptico y frío de su amigo Jacob Eames, recordándole todos los argumentos con que había derribado su fe. Judson batalló durante horas entre la convicción que brotaba de lo profundo y la duda que le habían sembrado, hasta que finalmente el puro agotamiento le concedió apenas unas pocas horas de un sueño inquieto y entrecortado. A la mañana siguiente, con la cálida luz del día entrando por la ventana y los pájaros cantando alegremente afuera, como si nada hubiera pasado, los temores nocturnos de Judson comenzaron poco a poco a disiparse. Incluso se sintió un tanto avergonzado de la ansiedad tan intensa que había experimentado durante la noche, atribuyéndola quizá al cansancio del viaje. Y así, dispuesto a continuar su camino, se preparó para partir. Pero antes de marcharse, movido por una curiosidad que no sabía explicar, se acercó al posadero y le preguntó por el hombre que había estado muriendo en la habitación de al lado. «Murió durante la noche», le respondió el posadero con sencillez. «Lamento mucho oír eso», dijo Judson. «Si me permite preguntar cuál era su nombre», y la respuesta que recibió lo dejaría marcado para siempre. Su nombre era Jacob Eames, el mismísimo hombre cuyos argumentos habían alejado a Judson de Cristo. El amigo que había sembrado en él la semilla de la incredulidad había muerto esa noche, solo, agonizante, en la habitación de al lado. Sea que uno prefiera verlo como una simple y extraordinaria casualidad o como la mano evidente de la providencia, lo cierto es que aquel suceso sacudió a Judson hasta lo más profundo de su ser. Permaneció durante horas en aquella posada, incapaz de continuar el viaje, meditando en silencio sobre la eternidad, sobre el juicio venidero y sobre el verdadero estado de su propia alma. Aquel encuentro inesperado con la muerte de su amigo se convirtió en un punto de inflexión decisivo, en el comienzo del proceso que finalmente lo conduciría de regreso a una fe verdadera y viva en Jesucristo. Y a través de esa fe restaurada comprada a un precio tan alto, Dios lo usaría más adelante para fundar iglesias por toda Birmania e influir en incontables vidas mucho más allá de los límites de su propia generación. La historia de la Iglesia, si uno se detiene a mirarla con atención, está repleta de momentos como este, momentos donde lo aparentemente casual revela un diseño mayor. Otro ejemplo verdaderamente notable ocurrió en el año 1536 y tuvo como protagonista al joven reformador francés Juan Calvino. Habiendo publicado hacía muy poco tiempo la primera edición de su gran obra, La institución de la religión cristiana, Calvino no albergaba en su corazón ninguna ambición de convertirse en un líder destacado de la Reforma protestante. Nada de eso. Su deseo era simple, casi humilde: instalarse tranquilamente en la ciudad de Estrasburgo y dedicarse por completo a una vida serena de estudio, de escritura y de enseñanza,
lejos del ruido y de los conflictos. Pero la historia, o mejor dicho, la providencia, tenía para él planes muy diferentes. En aquel preciso momento, un conflicto abierto entre el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, y el rey Francisco I de Francia había interrumpido por completo la ruta principal que llevaba hacia Estrasburgo. Los movimientos de tropas y las incesantes corrientes de refugiados que huían de la guerra bloqueaban todos los caminos, haciendo del todo imposible el viaje que Calvino había planeado con tanto cuidado. Obligado por las circunstancias a tomar una ruta alternativa, más larga y azarosa, Calvino se detuvo en la ciudad de Ginebra para lo que él esperaba que fuera apenas una breve escala de una sola noche, nada más que un descanso pasajero antes de seguir su rumbo. Pero aquel desvío inesperado, esa aparente contrariedad del camino, terminaría cambiando por completo tanto el curso de su propia vida como el rumbo entero de la reforma protestante en el mundo. Porque en Ginebra vivía y trabajaba ya Guillermo Farel, un predicador ardiente que llevaba tiempo luchando por establecer la reforma en aquella ciudad, y Farel, apenas supo que Calvino se encontraba de paso, reconoció de inmediato los extraordinarios dones de aquel joven, y le rogó con vehemencia que se quedara a ayudarlo en la enorme tarea que tenía entre manos. Calvino se resistió al principio con firmeza, pues prefería sinceramente la vida tranquila y apacible del erudito dedicado a sus libros. Pero entonces Farel le lanzó una advertencia solemne. Le dijo que rechazar de esa manera el llamado de Dios podría acarrear la disciplina divina sobre sus tan queridas ambiciones académicas. Calvino admitiría mucho tiempo después que aquellas palabras lo golpearon con una fuerza abrumadora, casi física, convenciéndolo en lo más hondo de que era el propio Dios, y no los hombres, quien estaba dirigiendo cada uno de sus pasos por aquel camino que él nunca habría elegido. Y aquí quiero que hagamos juntos una pausa, porque estas dos historias antiguas, la de Judson en aquella posada y la de Calvino en aquel camino bloqueado, no las he traído por casualidad. Las he traído porque encierran una lección que se conecta de manera directa con todo lo que hemos estado viendo sobre las señales de nuestros días. Piénsalo bien. Ni Judson ni Calvino tenían la más mínima idea, en el momento en que vivían aquellos sucesos, de que estaban parados justo sobre el punto de giro de sus vidas enteras. Para Judson, no era más que una noche incómoda en una posada del camino, una molestia pasajera que le impedía dormir. Para Calvino, no era más que un desvío fastidioso, una ruta bloqueada por una guerra que nada tenía que ver con él. Ninguno de los dos comprendió en aquel instante que la mano invisible de la providencia estaba trabajando en silencio, moviendo las piezas, tejiendo un propósito que solo se haría visible mucho después, cuando ya fuera imposible negarlo. Y esa es exactamente la situación en la que nos encontramos hoy, tú y yo. Vivimos rodeados de sucesos que, tomados uno por uno, aislados, podrían parecer simples molestias, meras rarezas, noticias extrañas que aparecen en la pantalla y luego se olvidan. Un cielo rojo aquí, unas aves fuera de lugar allá, un río que baja de nivel más lejos. Y la tentación constante que el mundo moderno alimenta en nosotros es precisamente esa: verlos por separado, encogernos de hombros y seguir adelante con nuestras vidas como si nada estuviera ocurriendo realmente. Como Judson avergonzándose por la mañana de la angustia que había sentido durante la noche, tendemos a racionalizar, a minimizar, a convencernos de que todo tiene una explicación cómoda y de que no hay motivo para inquietarse. Pero la historia de Judson nos enseña algo que no deberíamos olvidar jamás, que a veces la voz que nos habla en la noche, esa que nos incomoda y nos quita el sueño, es precisamente la voz que está tratando de salvarnos, y que ignorarla por la mañana, cuando el sol ya brilla y los pájaros cantan, puede ser el error más grande de toda una vida. Porque, ¿qué son en realidad todas estas señales que hemos recorrido juntos a lo largo de este mensaje, sino la voz que nos habla en la noche del mundo? El cielo teñido de sangre sobre Caracas y sobre Rajastán no es solo un fenómeno óptico que los científicos discuten en sus artículos. Es, para quien tiene oídos para oír, una llamada. Las bandadas de cuervos y las nubes de langostas girando en desorden sobre el monte del templo no son solo una migración estacional curiosa, son una llamada. Los enjambres de abejas paralizando los aviones de guerra más sofisticados del mundo no son solo un problema de manejo de colmenas, son una llamada. Y el lecho seco y agrietado del antiguo Éufrates, revelando cimientos que estuvieron ocultos durante siglos, no es solo una consecuencia de la sequía, es una llamada. Todas ellas, juntas, sincronizadas, avanzando de oeste a este a través del planeta con una precisión imposible de atribuir al azar, son la misma voz que le habló a Judson a través de una fina pared en aquella posada de Nueva York. La voz que pregunta, con una insistencia que ya no podemos silenciar: si el momento llegara hoy, ¿estarías preparado? Y quiero que entiendas que esta pregunta no busca hundirte en el miedo ni en la desesperación. Todo lo contrario. La misma providencia que cerró el camino de Calvino hacia Estrasburgo para redirigirlo hacia el destino que Dios tenía preparado para él,
es la que está obrando hoy en medio de estos acontecimientos mundiales. La misma mano que colocó a Judson en la habitación exacta, la noche exacta, junto al hombre exacto que necesitaba escuchar morir para despertar de su incredulidad, es la que está trazando este mapa de señales sobre la faz de la Tierra. Y así como aquellos desvíos y aquellas noches de angustia terminaron siendo, para Judson y para Calvino, los instrumentos de una misericordia mucho más grande de lo que podían imaginar, también estas señales de nuestros días son, en el fondo, un acto de misericordia. Son la advertencia amorosa de un padre que no quiere que ninguno de sus hijos sea tomado por sorpresa, que no quiere que nadie sea alcanzado por la espada sin haber escuchado antes el sonido de la trompeta. Piensa en la paciencia de Dios a lo largo de todas estas historias. Piensa en cuántas oportunidades tuvo Judson de ignorar por completo aquella noche, de partir por la mañana sin siquiera preguntar el nombre del difunto, y de seguir su camino hacia una vida entera de incredulidad. Y sin embargo, algo lo detuvo, algo lo movió a hacer esa pregunta. Piensa en cuántas veces Calvino pudo haber insistido en su plan, haber buscado otra ruta hacia su amada Estrasburgo, haber rechazado las palabras ardientes de Farel y haberse retirado a la vida tranquila que anhelaba. Y sin embargo, aquellas palabras lo golpearon con una fuerza que no pudo resistir. En ambos casos, la providencia no forzó, no arrastró, no violentó la voluntad de estos hombres. Simplemente dispuso las circunstancias, colocó las señales en el camino y esperó con una paciencia infinita a que el corazón respondiera. Y esa misma paciencia es la que se despliega hoy sobre el mundo entero. Estas señales globales no son la puerta que se cierra de golpe, son la puerta que todavía permanece abierta, la ventana de oportunidad que sigue disponible para todo aquel que esté dispuesto a mirar hacia arriba y a responder. Por eso, cuando contemplamos el cielo rojo de Venezuela, no debemos quedarnos únicamente en el asombro ni en el debate científico sobre la dispersión de la luz. Debemos preguntarnos qué nos está diciendo ese cielo a cada uno de nosotros, en lo personal, en lo íntimo. Cuando observamos las bandadas oscureciendo el sol sobre Jerusalén, no basta con maravillarnos ante la escena. Debemos preguntarnos si nuestro propio corazón está tan desorientado, girando en círculos sin rumbo, como aquellas aves arrancadas de su camino natural. Cuando vemos los enjambres paralizando la maquinaria militar más avanzada del planeta, debemos recordar la lección tan antigua de las Escrituras, que ningún poder humano, por más imponente que parezca, está por encima de las fuerzas que gobiernan la creación, y que nuestra verdadera seguridad no puede descansar en los ejércitos ni en la tecnología, sino únicamente en aquel que sostiene el universo entero con la palabra de su boca. Y cuando contemplamos el Éufrates secándose y revelando sus secretos enterrados, debemos entender que también en nuestras propias vidas hay aguas que se están retirando, hay tiempos que se están agotando, y que lo que permanecía oculto tarde o temprano quedará expuesto a plena luz. La complejidad asombrosa del mundo de la que hablábamos antes, la de la tectónica de placas, la de la física y la química, la de la biología y de la historia humana. Toda esa complejidad apunta hacia una misma conclusión ineludible. Un mundo tan intrincado, tan finamente ajustado, tan lleno de orden y de propósito en cada uno de sus niveles, no puede ser el fruto del puro azar. Y si el orden de la creación revela a un creador, entonces las señales que aparecen en esa misma creación no pueden ser leídas como ruido sin sentido. Deben ser leídas como lo que son: mensajes, comunicación, una conversación que el cielo intenta sostener con una humanidad que, en su mayoría, ha decidido mirar hacia abajo, hacia sus pantallas, en lugar de mirar hacia arriba, hacia las estrellas y hacia los signos de los tiempos. La misma mente divina que conocía cada detalle de la historia antes de pronunciar la creación, la misma que guió los pasos de Judson y de Calvino a través de posadas y de caminos bloqueados, es la que hoy dispone estas señales sobre 3 continentes a la vez, con una precisión que desafía toda explicación puramente material. Y aquí surge una pregunta que quiero que consideres con toda seriedad, sin prisa. Si Dios fue capaz de orquestar el encuentro exacto entre Judson y la muerte de su amigo escéptico, cuidando cada detalle de tiempo y de lugar, ¿cuánto más no estará cuidando los detalles de este momento histórico que estamos viviendo? Si la providencia se ocupó de que una guerra lejana bloqueara justo el camino que llevaría a Calvino hasta Ginebra y hasta su verdadero destino, ¿acaso no estará ocupándose también del entramado completo de acontecimientos mundiales que se despliegan ante nosotros? Nada de lo que ocurre está fuera de control, nada es realmente aleatorio. Lo que a nuestros ojos limitados parece caos, desorden, una sucesión de desastres inconexos, es visto desde lo alto como una sinfonía perfectamente dirigida, donde cada nota, cada silencio, cada crisis y cada señal ocupa exactamente el lugar que le corresponde en la partitura. Esto debería llenarnos, no de terror paralizante, sino de una profunda y serena confianza. Porque si el mismo Dios que gobierna las galaxias y que ordena el movimiento de los planetas se tomó la molestia de detener a Judson junto a una pared para salvarle el alma,
entonces podemos estar seguros de que se toma en serio tu vida, tu alma, tu momento presente. Estas señales globales no son la advertencia de un Dios lejano e indiferente que arroja calamidades sobre un mundo que le da igual. Son la insistencia amorosa de un padre que golpea a la puerta, que enciende luces en el cielo, que altera el comportamiento de la naturaleza, todo con tal de captar la atención de una humanidad distraída antes de que sea demasiado tarde. Es la misma voz de la noche, hablándonos a todos a la vez, preguntándonos si estamos listos. Y la respuesta a esa pregunta no puede quedar para después, no puede posponerse indefinidamente para un mañana que quizá nunca llegue. Judson tuvo la enorme gracia de que su despertar llegara a tiempo, de que la muerte de Jacob Eames ocurriera en la habitación de al lado y no dentro de su propio corazón endurecido. Pero no todos reciben una señal tan estruendosa, tan imposible de ignorar. Para la mayoría las señales son más sutiles, más fáciles de racionalizar y de dejar pasar. Y ahí radica el peligro. El mundo moderno, con su ruido incesante y sus distracciones infinitas, está perfectamente diseñado para que dejemos pasar la señal, para que la expliquemos, la minimicemos, la olvidemos antes del mediodía. Por eso el llamado de este mensaje es tan urgente. No para que vivas con miedo, sino para que vivas despierto. No para que te paralices, sino para que te prepares. No para que huyas del mundo, sino para que lo mires con ojos nuevos, con los ojos de quien reconoce la mano de Dios obrando en cada acontecimiento. Prepararse en el sentido más profundo de la palabra no significa acumular provisiones ni construir refugios. Significa algo mucho más hondo y mucho más sencillo a la vez. Significa poner en orden la relación más importante de todas, la relación con nuestro Creador. Significa hacer las paces con aquel de quien venimos y hacia quien vamos. Significa dejar de posponer esa conversación que hemos estado evitando, tal como Judson evitaba las preguntas que finalmente lo alcanzaron en la oscuridad de aquella posada. Significa reconocer, con humildad, que somos parte de un relato mucho más grande que nosotros mismos, un relato que tiene un autor, un propósito y un desenlace. Y significa alinear nuestra vida día tras día con ese propósito, en lugar de seguir a la deriva, arrastrados por las corrientes del mundo como aquellas aves desorientadas sobre Jerusalén. Piensa en la comunidad de fe que Judson terminó estableciendo en Birmania, en las iglesias que Calvino ayudó a levantar en Ginebra y que transformaron el curso de la historia. Ninguna de esas cosas habría existido si aquellos dos hombres hubieran ignorado la señal en su momento. Si Judson hubiera partido por la mañana sin preguntar el nombre del difunto, miles de birmanos quizá nunca habrían escuchado el Evangelio. Si Calvino hubiera insistido en llegar a Estrasburgo y hubiera rechazado a Farel, todo el rumbo de la Reforma habría sido distinto. Sus respuestas a las señales de su tiempo no solo transformaron sus propias vidas, sino que enviaron ondas a través de los siglos, tocando a incontables generaciones que vinieron después. Y aquí está la verdad que quiero que te lleves contigo. Tu respuesta a las señales de tu tiempo también importa. También tiene consecuencias que van más allá de ti mismo. También puede enviar ondas hacia el futuro, hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia todos aquellos a quienes decidas compartir esta verdad. Porque no vivimos estos tiempos de forma aislada. Nadie despierta solo. Cuando Judson despertó, su historia se convirtió en testimonio para millones. Cuando Calvino respondió al llamado, su obediencia bendijo a naciones enteras. Y hoy, cuando tú despiertas a la realidad de las señales que se despliegan sobre el mundo, te conviertes tú mismo en un centinela sobre la muralla, en alguien capaz de tocar la trompeta para otros que aún duermen. Ese es el sentido profundo de compartir este mensaje. No se trata de números, ni de estadísticas, ni de complacer a ningún algoritmo. Se trata de que la voz de la noche alcance a todos aquellos que todavía pueden despertar a tiempo. Se trata de que nadie sea tomado por la espada sin haber escuchado antes la advertencia. Cada persona a quien le envíes este mensaje es, potencialmente, un Judson que aún no ha escuchado morir a Jacob Eames en la habitación de al lado. Es alguien que todavía está a tiempo de hacer la pregunta correcta y de recibir la respuesta que transforma una vida entera. Y mientras el mundo que conocíamos continúa transformándose ante nuestros ojos, mientras las estructuras que creíamos eternas comienzan a temblar y a resquebrajarse, la invitación permanece abierta, firme, inquebrantable. La misma providencia que trazó los caminos de los santos de antaño está trazando ahora sobre el mapa entero del planeta las señales de estos últimos tiempos. Y esas señales no fueron puestas allí para que las miráramos con indiferencia, ni para que las convirtiéramos en simple espectáculo. Fueron puestas para que respondiéramos, para que despertáramos, para que, como Judson en aquella posada, nos detuviéramos a considerar la eternidad, el juicio y el estado de nuestra propia alma antes de que amaneciera el último día. Así que, mientras cerramos juntos este mensaje, quiero dejarte con esa misma pregunta que atravesó el corazón de Judson en la oscuridad de la noche. La pregunta que resuena hoy a través del cielo rojo de Venezuela, de las bandadas sobre Jerusalén,
de los enjambres sobre Israel y del lecho seco del Éufrates? Es una pregunta sencilla, pero que lo cambia todo. Si el momento llegara hoy, si la trompeta sonara en este preciso instante, ¿estarías preparado? No la dejes para mañana. No la expliques ni la minimices con la llegada del sol. No permitas que el ruido del mundo la ahogue antes de que hayas tenido tiempo de responderla en lo profundo de tu corazón, porque las señales ya están aquí, desplegándose ante nosotros con una claridad cada vez mayor. La voz ya está hablando en la noche del mundo. Y la única pregunta que verdaderamente importa es si, cuando amanezca, tendremos la sabiduría de recordar lo que escuchamos, o si, como tantos, elegiremos volver a dormir. Que estas palabras no caigan en tierra estéril. Que estas señales no pasen desapercibidas para ti. Que la misma mano de la providencia que guió a Judson de regreso a la fe y que redirigió a Calvino hacia su verdadero destino, te guíe también a ti en estos días decisivos hacia una relación viva y verdadera con tu Creador. Mantén tu mirada puesta en lo alto. Mantén tu corazón despierto y vigilante. Y permite que en medio de toda la turbulencia de estos tiempos, la paz de Dios sea tu ancla firme y segura. Comparte este mensaje con quienes aún duermen. Tiende tu mano a quienes buscan respuestas y recuerda siempre que ninguna señal, por pequeña que parezca, es una casualidad en las manos de aquel que conoce el final desde el principio. Hasta nuestro próximo encuentro, que la sabiduría, la fortaleza y el discernimiento te acompañen en cada paso del camino. Que Dios los bendiga a todos y que sus ojos permanezcan siempre abiertos a las señales de los tiempos. Antes de que esta transmisión llegue realmente a su fin, permíteme detenerme un poco más en algo que considero de vital importancia, algo que no podemos pasar por alto en medio de todo lo que hemos compartido. Y es esta idea, tan repetida en las Escrituras y tan poco comprendida en nuestros días, de la vigilancia. ¿Qué significa realmente vivir vigilante? Porque es muy fácil pronunciar la palabra, pero mucho más difícil encarnarla en la vida cotidiana, en las decisiones pequeñas de cada mañana. Vivir vigilante no significa pasar los días llenos de ansiedad, revisando obsesivamente las noticias en busca de la próxima catástrofe. Eso no es vigilancia, eso es angustia, y la angustia paraliza en lugar de preparar. La verdadera vigilancia es algo mucho más sereno y a la vez mucho más profundo. Es la actitud del centinela que conoce su puesto, que permanece despierto mientras otros duermen, no porque tenga miedo, sino porque comprende la importancia de su tarea. Es la disposición del corazón que se mantiene atento a la voz de Dios en medio del ruido ensordecedor del mundo, capaz de distinguir la señal verdadera entre las 1000 distracciones que compiten por nuestra atención. Y esa vigilancia se cultiva, se entrena, se fortalece día tras día, como un músculo que se ejercita. No aparece de un momento a otro cuando la crisis golpea. Se construye en los tiempos de calma, para que esté firme cuando lleguen los tiempos de tormenta. Se construye a través del estudio paciente de la palabra, esa palabra que, como hemos visto, describió con precisión asombrosa fenómenos que solo hoy estamos presenciando. Se construye a través de la oración constante, esa conversación íntima con el Creador que mantiene al alma anclada cuando todo alrededor se sacude. Se construye a través de la comunión con otros creyentes, en esas comunidades de fe que, como las que fundaron Judson y Calvino, se convierten en refugio y en fortaleza en medio de la adversidad. Y se construye sobre todo a través de una decisión diaria, renovada cada mañana, de mantener los ojos abiertos y el corazón dispuesto, de no dejarse arrastrar por la corriente de indiferencia que lo lleva todo hacia el olvido. Piensa en cuántas veces, a lo largo de la historia, las generaciones anteriores vivieron convencidas de que los tiempos extraordinarios nunca les tocarían a ellas, de que las grandes transformaciones eran cosa del pasado o de un futuro remoto. Y sin embargo, cada generación que presenció un gran cambio lo hizo en su momento sin darse cuenta plenamente de lo que estaba viviendo. Los contemporáneos de los grandes acontecimientos rara vez comprenden su magnitud mientras estos ocurren. Solo con el paso del tiempo, mirando hacia atrás, la humanidad reconoce los puntos de inflexión de su propia historia. Y aquí está el desafío que se nos presenta hoy. La posibilidad, la oportunidad extraordinaria de reconocer el momento mientras aún estamos dentro de él. De no ser como aquellos que solo entienden demasiado tarde. De tener la lucidez de mirar las señales que se despliegan sobre 3 continentes y de comprender, con humildad pero con certeza, que estamos viviendo tiempos que no son ordinarios. Porque si somos honestos con nosotros mismos, hay algo dentro de cada uno que reconoce la verdad de estos tiempos, aunque la mente racional intente acallarlo. Es esa inquietud sorda que crece en la conciencia colectiva de la humanidad, esa sensación difusa pero persistente de que algo fundamental está cambiando, de que el suelo bajo nuestros pies ya no es tan firme como creíamos. Los medios pueden ofrecer 1000 explicaciones tranquilizadoras. Los expertos pueden acumular teorías técnicas sobre cada fenómeno por separado. Pero el corazón humano, esa parte de nosotros que fue creada para reconocer a su Creador, percibe algo que los datos por sí solos no pueden capturar.
percibe que estas señales tienen un significado, que apuntan hacia algo, que forman parte de una conversación que el cielo intenta sostener con la tierra. Y silenciar esa percepción, ahogarla bajo el ruido del entretenimiento y de la distracción perpetua, es quizá la mayor tragedia de nuestra era. Por eso el mundo moderno trabaja tan arduamente, aunque sea de forma inconsciente, para mantenernos distraídos. Cada notificación, cada pantalla, cada flujo interminable de contenido diseñado para capturar nuestra atención por unos segundos y luego arrojarnos al siguiente estímulo, cumple una función precisa: impedir que nos detengamos a pensar, a reflexionar, a mirar hacia arriba. Es difícil escuchar la voz de la noche cuando el ruido del día nunca cesa. Es difícil percibir las señales del cielo cuando nuestros ojos están permanentemente fijos en la pantalla que llevamos en la mano. Y es por eso que el primer paso hacia la verdadera vigilancia es, paradójicamente, un paso hacia el silencio. Apartarse, aunque sea por momentos, del torrente incesante de distracciones. Crear espacios de quietud donde el alma pueda finalmente escuchar. Recuperar la capacidad, casi perdida en nuestra época, de contemplar, de meditar, de estar simplemente presentes ante las grandes preguntas de la existencia. Y en esos espacios de silencio, cuando finalmente logramos acallar el ruido, las señales de nuestro tiempo adquieren de pronto una claridad estremecedora. El cielo rojo ya no es solo una anomalía atmosférica curiosa, se convierte en una página abierta del libro de Joel, del libro de los Hechos, del Apocalipsis. Las bandadas sobre Jerusalén ya no son solo una migración inusual, se convierten en un eco vivo de las plagas de Egipto, en un recordatorio de que la naturaleza entera responde a la voluntad de su creador. Los enjambres sobre las bases militares ya no son solo un problema de manejo de colmenas, se convierten en una lección sobre los límites del poder humano frente a las fuerzas que gobiernan la creación. Y el Éufrates que se seca ya no es solo una sequía más, se convierte en un marcador cronológico que las escrituras anunciaron hace 2000 años. Todo cobra sentido cuando dejamos de mirar cada pieza por separado y comenzamos a contemplar el cuadro completo, el diseño que las une a todas. Este es, en el fondo, el regalo que ofrecen las escrituras a quien está dispuesto a recibirlo, un marco de comprensión que transforma el caos aparente en propósito, la confusión en claridad, el miedo en esperanza. Porque quien lee estos tiempos a través del lente de la palabra no ve el fin de todas las cosas como una catástrofe sin sentido, sino como el cumplimiento de un plan que fue anunciado desde el principio, un plan cuyo desenlace no es la desesperación, sino la redención. No ve un universo que se derrumba por accidente, sino una historia que avanza, con propósito, hacia su culminación. Y esa perspectiva lo cambia absolutamente todo. Transforma al espectador aterrado en un centinela sereno. Transforma a la víctima pasiva de los acontecimientos en un participante consciente de una historia mayor. Transforma la noche del mundo, con todos sus temores, en la antesala de un amanecer. Así que, mientras las señales continúan multiplicándose sobre la faz de la tierra, mientras el cielo sigue hablando y la naturaleza sigue estremeciéndose, quiero animarte a cultivar esa perspectiva, a no dejarte arrastrar ni por el pánico que paraliza, ni por la indiferencia que adormece, a encontrar ese punto de equilibrio sereno y firme que es propio del centinela fiel, los ojos bien abiertos, el corazón en paz, las manos dispuestas a tocar la trompeta cuando sea necesario. Porque los tiempos que vienen exigirán precisamente eso de nosotros, personas despiertas en medio de un mundo dormido, personas ancladas en la verdad en medio de un mar de confusión, personas capaces de ofrecer esperanza a otros justo cuando la esperanza parezca más escasa. Y recuerda por encima de todo que no estás solo en este camino. A lo largo de toda la historia, en cada generación, Dios ha levantado hombres y mujeres que reconocieron las señales de su tiempo y respondieron con fe. Judson en su posada, Calvino en su camino y tantos otros cuyos nombres solo el cielo conoce, formaron parte de esa larga cadena de fieles centinelas. Y hoy, en este momento preciso de la historia, esa cadena continúa. Tú puedes ser parte de ella. Puedes unirte a esa comunidad global de personas que, repartidas por todos los rincones del planeta, mantienen los ojos fijos en el cielo y el corazón anclado en la palabra. Puedes tender la mano a quienes aún duermen y ayudarlos a despertar. Puedes convertirte, tú mismo, en una señal viva de esperanza para otros, en medio de un mundo que la necesita desesperadamente. El cielo de Venezuela ardió en rojo. Las aves oscurecieron el sol sobre Jerusalén. Los enjambres detuvieron a los ejércitos en Israel. El Éufrates reveló sus secretos enterrados. Y todas estas señales, sincronizadas, avanzando de continente en continente, con una precisión que ninguna casualidad puede explicar, apuntan hacia una misma verdad ineludible. Que vivimos tiempos extraordinarios, tiempos que las escrituras anunciaron hace milenios, tiempos que exigen de nosotros una respuesta. La voz habla en la noche del mundo. La trompeta ha comenzado a sonar.
Y la pregunta, la única pregunta que verdaderamente importa, permanece abierta ante cada uno de nosotros, esperando una respuesta que no puede posponerse para siempre. Cuando amanezca, ¿recordaremos lo que escuchamos en la oscuridad? ¿Responderemos al llamado como Judson y como Calvino, o elegiremos volver a dormir? La decisión, en última instancia, es tuya. Nadie puede tomarla por ti. Pero mi oración, y el propósito entero de este mensaje, es que cuando llegue ese momento decisivo, tu corazón esté despierto, tus ojos estén abiertos, y tu alma esté preparada para recibir, no con terror, sino con paz, todo lo que estos tiempos tienen reservado. Mantente firme, mantente vigilante, mantente anclado en la verdad eterna de la palabra de Dios, que permanece inconmovible cuando todo lo demás se sacude, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tu mente en medio de estos días turbulentos y decisivos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta transmisión. Comparte este mensaje, siembra esta semilla en el corazón de otros, y permanece atento, porque los días que vienen tienen mucho que revelarnos. Hasta nuestro próximo encuentro, que la gracia, la sabiduría y el discernimiento del Altísimo estén contigo siempre. Que Dios los bendiga a todos. Permíteme en estos últimos momentos compartir contigo una reflexión final que reúne todo lo que hemos recorrido. A lo largo de esta transmisión hemos viajado por el mundo entero. Estuvimos en las calles de Caracas contemplando un cielo imposible. Cruzamos océanos hasta Rajastán, donde ese mismo rojo apareció como un espejo. Nos detuvimos sobre el monte del Templo en Jerusalén, entre bandadas y misiles. Bajamos hasta los aeródromos de Israel, donde diminutos insectos humillaron a la tecnología más avanzada. Y caminamos por el lecho seco del Éufrates, ese río que vio nacer a la civilización y que hoy revela cimientos ocultos durante siglos. Hemos recorrido además los laboratorios donde se estudia el sudario de Turín, y las trincheras de excavación donde la tierra misma confirma relatos que muchos creían mera leyenda. Y hemos vuelto la mirada hacia el pasado, hacia una posada en Nueva York y hacia un camino bloqueado rumbo a Estrasburgo, para recordar que la providencia siempre ha obrado en los detalles que parecen insignificantes. ¿Y qué hilo une todos estos lugares tan distantes entre sí, todas estas épocas tan diferentes? Un solo hilo, invisible pero inconfundible, la mano de un Dios que habla, que advierte, que guía y que espera. Un Dios que no permanece en silencio ante su creación, sino que se comunica a través de ella, escribiendo sus mensajes en el cielo, en el comportamiento de los animales, en el nivel de las aguas, en las circunstancias aparentemente casuales de nuestras vidas. Desde los profetas hebreos que escribieron hace miles de años, hasta los científicos que hoy analizan fibras microscópicas y capas de ceniza vitrificada, todo converge hacia una misma realidad. Que este universo no es mudo, que esta historia tiene un autor, y que cada uno de nosotros forma parte de un relato cuyo significado trasciende con mucho los límites de nuestra breve existencia. Y si eso es verdad, entonces, nada de lo que estamos presenciando carece de sentido. El cielo rojo tiene un mensaje, las bandadas tienen un mensaje, los enjambres tienen un mensaje. El río que se seca tiene un mensaje, y ese mensaje, repetido de 1000 formas distintas, a través de continentes y de épocas, es sorprendentemente coherente, sorprendentemente uno. Despierta, prepárate, vuelve tu corazón hacia tu Creador antes de que el tiempo se agote. No es un mensaje de condena, sino de invitación. No es la voz de un juez implacable, sino la de un padre que corre al encuentro de sus hijos. Y la puerta, mientras estas señales continúan desplegándose, permanece todavía abierta. Quiero que salgas de esta transmisión no con el peso del miedo sobre tus hombros, sino con la ligereza de la esperanza en tu corazón. Sí, vivimos tiempos extraordinarios y a menudo turbulentos. Sí, las estructuras del mundo se sacuden y las certezas de ayer se desvanecen. Pero para quien tiene su ancla puesta en lo eterno, ninguna tormenta es capaz de arrancarlo de su fundamento. Para quien reconoce la voz que habla en la noche del mundo, cada señal se convierte no en motivo de terror, sino en confirmación de que Dios sigue en su trono, de que la historia avanza hacia su cumplimiento, y de que nada, absolutamente nada, escapa a su soberano cuidado. Esa es la paz que quiero dejar contigo. No la paz frágil que depende de que todo marche bien en el mundo, sino la paz profunda que permanece firme precisamente cuando el mundo se estremece. Así que mantente despierto. Mantente atento a las señales que el cielo y la tierra continúan revelando. Estudia la palabra, que iluminó estos tiempos mucho antes de que ocurrieran. Cultiva la oración, que mantiene al alma anclada. Busca la comunión con otros que caminan en la misma dirección. Y comparte sin cansarte, esta esperanza y esta advertencia con todos aquellos a quienes puedas alcanzar, porque quizá alguien, en este preciso momento, está esperando escuchar justamente lo que tú tienes para decirle. Recuerda a Judson, a quien una sola noche cambió para siempre. Recuerda a Calvino, a quien un solo desvío condujo a su destino.
y recuerda que tu propia respuesta a las señales de tu tiempo puede enviar ondas hacia un futuro que ni siquiera alcanzas a imaginar. Gracias de todo corazón por haber caminado conmigo hasta aquí, por haber prestado tu atención y tu tiempo a estas verdades. Que la sabiduría del Altísimo ilumine tu camino, que su fortaleza te sostenga en los días difíciles, que su discernimiento te permita distinguir la señal verdadera en medio del ruido, y que su paz, esa paz que ningún acontecimiento del mundo puede quitar, guarde tu corazón y tu mente todos los días de tu vida. Permanece vigilante, permanece firme, permanece anclado en la verdad, y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios los bendiga a todos, ahora y siempre. Y si algo debe quedar grabado en tu memoria después de todo lo que hemos compartido, que sea esto: las señales de los tiempos no fueron dadas para los espectadores, sino para los que responden. No basta con ver el cielo rojo, con asombrarse ante las bandadas o con comentar el secado del río. Lo que verdaderamente transforma una vida no es haber presenciado la señal, sino haber respondido a ella. Judson vio la muerte de su amigo, pero fue su respuesta, su decisión de detenerse y reflexionar, lo que cambió el rumbo de su existencia. Calvino escuchó las palabras de Farel, pero fue su obediencia, su rendición al llamado, lo que transformó la historia. La señal siempre precede a la decisión, pero es la decisión la que escribe el destino. Que tú entonces no seas solamente un testigo de estos tiempos, sino un protagonista consciente y despierto, alguien que escucha la voz de la noche y elige responder mientras aún es de día. Que la esperanza sea tu compañera constante en este camino, que la vigilancia sea tu postura diaria, que la palabra sea tu ancla inconmovible, y que, pase lo que pase en los días que vienen, jamás olvides que aquel que trazó estas señales sobre la faz de la tierra conoce tu nombre, cuida de tu alma y te espera con los brazos abiertos. Camina, pues, con confianza y con paz, sabiendo que no estás solo, que la historia tiene un autor, y que el desenlace para quienes permanecen fieles no es la oscuridad, sino la luz de un amanecer eterno. Que Dios te bendiga, que te guarde, y que su rostro resplandezca sobre ti todos los días de tu vida. De manera abierta y sin rodeos, el mismo día en que cumplía 20 años de edad, que ya no creía en Dios. Poco tiempo después de aquella dolorosa declaración, mientras viajaba a través de una pequeña aldea en el estado de Nueva York, Judson se detuvo a pasar la noche en una modesta posada del camino. Pero esa noche el sueño le resultó prácticamente imposible de conciliar, y la razón era estremecedora. En la habitación contigua a la suya, separada apenas por una fina pared, alguien estaba muriendo. Durante toda aquella larga noche, hora tras hora, Judson escuchó a través del muro los gritos de dolor, de miedo y de profunda angustia de aquel desconocido que al otro lado enfrentaba cara a cara el momento de la muerte. Y esa experiencia, tan cruda y tan cercana, lo obligó a confrontar de golpe las mismas preguntas que había estado evitando con tanto cuidado durante todo ese tiempo. Si la muerte viniera por él esa misma noche, sin aviso, ¿estaría verdaderamente preparado para recibirla? ¿Podría con paz en el alma presentarse ante Dios? Y mientras esos pensamientos punzantes lo atormentaban en la oscuridad, otra voz comenzó a resonar burlona dentro de su mente. El razonamiento escéptico y frío de su amigo Jacob Eames, recordándole todos los argumentos con que había derribado su fe. Judson batalló durante horas entre la convicción que brotaba de lo profundo y la duda que le habían sembrado, hasta que finalmente el puro agotamiento le concedió apenas unas pocas horas de un sueño inquieto y entrecortado. A la mañana siguiente, con la cálida luz del día entrando por la ventana y los pájaros cantando alegremente afuera, como si nada hubiera pasado, los temores nocturnos de Judson comenzaron poco a poco a disiparse. Incluso se sintió un tanto avergonzado de la ansiedad tan intensa que había experimentado durante la noche, atribuyéndola quizá al cansancio del viaje. Y así, dispuesto a continuar su camino, se preparó para partir. Pero antes de marcharse, movido por una curiosidad que no sabía explicar, se acercó al posadero y le preguntó por el hombre que había estado muriendo en la habitación de al lado. «Murió durante la noche», le respondió el posadero con sencillez. «Lamento mucho oír eso», dijo Judson. «Si me permite preguntar cuál era su nombre», y la respuesta que recibió lo dejaría marcado para siempre. Su nombre era Jacob Eames, el mismísimo hombre cuyos argumentos habían alejado a Judson de Cristo. El amigo que había sembrado en él la semilla de la incredulidad había muerto esa noche, solo, agonizante, en la habitación de al lado. Sea que uno prefiera verlo como una simple y extraordinaria casualidad o como la mano evidente de la providencia, lo cierto es que aquel suceso sacudió a Judson hasta lo más profundo de su ser. Permaneció durante horas en aquella posada, incapaz de continuar el viaje, meditando en silencio sobre la eternidad, sobre el juicio venidero y sobre el verdadero estado de su propia alma. Aquel encuentro inesperado con la muerte de su amigo se convirtió en un punto de inflexión decisivo, en el comienzo del proceso que finalmente lo conduciría de regreso a una fe verdadera y viva en Jesucristo.
y a través de esa fe restaurada comprada a un precio tan alto, Dios lo usaría más adelante para fundar iglesias por toda Birmania e influir en incontables vidas mucho más allá de los límites de su propia generación. La historia de la Iglesia, si uno se detiene a mirarla con atención, está repleta de momentos como este, momentos donde lo aparentemente casual revela un diseño mayor. Otro ejemplo verdaderamente notable ocurrió en el año 1536 y tuvo como protagonista al joven reformador francés Juan Calvino. Habiendo publicado hacía muy poco tiempo la primera edición de su gran obra, La institución de la religión cristiana, Calvino no albergaba en su corazón ninguna ambición de convertirse en un líder destacado de la Reforma protestante. Nada de eso. Su deseo era simple, casi humilde: instalarse tranquilamente en la ciudad de Estrasburgo y dedicarse por completo a una vida serena de estudio, de escritura y de enseñanza, lejos del ruido y de los conflictos. Pero la historia, o mejor dicho, la providencia, tenía para él planes muy diferentes. En aquel preciso momento, un conflicto abierto entre el emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V, y el rey Francisco I de Francia había interrumpido por completo la ruta principal que llevaba hacia Estrasburgo. Los movimientos de tropas y las incesantes corrientes de refugiados que huían de la guerra bloqueaban todos los caminos, haciendo del todo imposible el viaje que Calvino había planeado con tanto cuidado. Obligado por las circunstancias a tomar una ruta alternativa, más larga y azarosa, Calvino se detuvo en la ciudad de Ginebra para lo que él esperaba que fuera apenas una breve escala de una sola noche, nada más que un descanso pasajero antes de seguir su rumbo. Pero aquel desvío inesperado, esa aparente contrariedad del camino, terminaría cambiando por completo tanto el curso de su propia vida como el rumbo entero de la Reforma protestante en el mundo. Porque en Ginebra vivía y trabajaba ya Guillermo Farel, un predicador ardiente que llevaba tiempo luchando por establecer la Reforma en aquella ciudad, y Farel, apenas supo que Calvino se encontraba de paso, reconoció de inmediato los extraordinarios dones de aquel joven, y le rogó con vehemencia que se quedara a ayudarlo en la enorme tarea que tenía entre manos. Calvino se resistió al principio con firmeza, pues prefería sinceramente la vida tranquila y apacible del erudito dedicado a sus libros. Pero entonces Farel le lanzó una advertencia solemne. Le dijo que rechazar de esa manera el llamado de Dios podría acarrear la disciplina divina sobre sus tan queridas ambiciones académicas. Calvino admitiría mucho tiempo después que aquellas palabras lo golpearon con una fuerza abrumadora, casi física, convenciéndolo en lo más hondo de que era el propio Dios, y no los hombres, quien estaba dirigiendo cada uno de sus pasos por aquel camino que él nunca habría elegido. Y aquí quiero que hagamos juntos una pausa, porque estas dos historias antiguas, la de Judson en aquella posada y la de Calvino en aquel camino bloqueado, no las he traído por casualidad. Las he traído porque encierran una lección que se conecta de manera directa con todo lo que hemos estado viendo sobre las señales de nuestros días. Piénsalo bien. Ni Judson ni Calvino tenían la más mínima idea, en el momento en que vivían aquellos sucesos, de que estaban parados justo sobre el punto de giro de sus vidas enteras. Para Judson no era más que una noche incómoda en una posada del camino, una molestia pasajera que le impedía dormir. Para Calvino no era más que un desvío fastidioso, una ruta bloqueada por una guerra que nada tenía que ver con él. Ninguno de los dos comprendió en aquel instante que la mano invisible de la providencia estaba trabajando en silencio, moviendo las piezas, tejiendo un propósito que solo se haría visible mucho después, cuando ya fuera imposible negarlo. Y esa es exactamente la situación en la que nos encontramos hoy, tú y yo. Vivimos rodeados de sucesos que, tomados uno por uno, aislados, podrían parecer simples molestias, meras rarezas, noticias extrañas que aparecen en la pantalla y luego se olvidan. Un cielo rojo aquí, unas aves fuera de lugar allá, un río que baja de nivel más lejos. Y la tentación constante que el mundo moderno alimenta en nosotros es precisamente esa: verlos por separado, encogernos de hombros y seguir adelante con nuestras vidas como si nada estuviera ocurriendo realmente. Como Judson avergonzándose por la mañana de la angustia que había sentido durante la noche, tendemos a racionalizar, a minimizar, a convencernos de que todo tiene una explicación cómoda y de que no hay motivo para inquietarse. Pero la historia de Judson nos enseña algo que no deberíamos olvidar jamás, que a veces la voz que nos habla en la noche, esa que nos incomoda y nos quita el sueño, es precisamente la voz que está tratando de salvarnos, y que ignorarla por la mañana, cuando el sol ya brilla y los pájaros cantan, puede ser el error más grande de toda una vida, porque ¿qué son en realidad todas estas señales que hemos recorrido juntos a lo largo de este mensaje, sino la voz que nos habla en la noche del mundo? El cielo teñido de sangre sobre Caracas y sobre Rajastán no es solo un fenómeno óptico que los científicos discuten en sus artículos. Es, para quien tiene oídos para oír, una llamada. Las bandadas de cuervos y las nubes de langostas girando en desorden sobre el monte del templo no son solo una migración estacional curiosa.
son una llamada. Los enjambres de abejas paralizando los aviones de guerra más sofisticados del mundo no son solo un problema de manejo de colmenas. Son una llamada. Y el lecho seco y agrietado del antiguo Éufrates, revelando cimientos que estuvieron ocultos durante siglos, no es solo una consecuencia de la sequía, es una llamada. Todas ellas, juntas, sincronizadas, avanzando de oeste a este a través del planeta con una precisión imposible de atribuir al azar, son la misma voz que le habló a Judson a través de una fina pared en aquella posada de Nueva York. La voz que pregunta, con una insistencia que ya no podemos silenciar, si el momento llegara hoy, ¿estarías preparado? Y quiero que entiendas que esta pregunta no busca hundirte en el miedo ni en la desesperación. Todo lo contrario. La misma providencia que cerró el camino de Calvino hacia Estrasburgo para redirigirlo hacia el destino que Dios tenía preparado para él, es la que está obrando hoy en medio de estos acontecimientos mundiales. La misma mano que colocó a Judson en la habitación exacta, la noche exacta, junto al hombre exacto que necesitaba escuchar morir para despertar de su incredulidad, es la que está trazando este mapa de señales sobre la faz de la Tierra. Y así como aquellos desvíos y aquellas noches de angustia terminaron siendo, para Judson y para Calvino, los instrumentos de una misericordia mucho más grande de lo que podían imaginar, también estas señales de nuestros días son, en el fondo, un acto de misericordia. Son la advertencia amorosa de un padre que no quiere que ninguno de sus hijos sea tomado por sorpresa, que no quiere que nadie sea alcanzado por la espada sin haber escuchado antes el sonido de la trompeta. Piensa en la paciencia de Dios a lo largo de todas estas historias. Piensa en cuántas oportunidades tuvo Judson de ignorar por completo aquella noche, de partir por la mañana sin siquiera preguntar el nombre del difunto, y de seguir su camino hacia una vida entera de incredulidad. Y sin embargo, algo lo detuvo, algo lo movió a hacer esa pregunta. Piensa en cuántas veces Calvino pudo haber insistido en su plan, haber buscado otra ruta hacia su amada Estrasburgo, haber rechazado las palabras ardientes de Farel y haberse retirado a la vida tranquila que anhelaba. Y sin embargo, aquellas palabras lo golpearon con una fuerza que no pudo resistir. En ambos casos, la providencia no forzó, no arrastró, no violentó la voluntad de estos hombres. Simplemente dispuso las circunstancias, colocó las señales en el camino y esperó con una paciencia infinita a que el corazón respondiera. Y esa misma paciencia es la que se despliega hoy sobre el mundo entero. Estas señales globales no son la puerta que se cierra de golpe, son la puerta que todavía permanece abierta, la ventana de oportunidad que sigue disponible para todo aquel que esté dispuesto a mirar hacia arriba y a responder. Por eso, cuando contemplamos el cielo rojo de Venezuela, no debemos quedarnos únicamente en el asombro ni en el debate científico sobre la dispersión de la luz. Debemos preguntarnos qué nos está diciendo ese cielo a cada uno de nosotros, en lo personal, en lo íntimo. Cuando observamos las bandadas oscureciendo el sol sobre Jerusalén, no basta con maravillarnos ante la escena. Debemos preguntarnos si nuestro propio corazón está tan desorientado, girando en círculos sin rumbo, como aquellas aves arrancadas de su camino natural. Cuando vemos los enjambres paralizando la maquinaria militar más avanzada del planeta, debemos recordar la lección tan antigua de las Escrituras, que ningún poder humano, por más imponente que parezca, está por encima de las fuerzas que gobiernan la creación, y que nuestra verdadera seguridad no puede descansar en los ejércitos ni en la tecnología, sino únicamente en aquel que sostiene el universo entero con la palabra de su boca. Y cuando contemplamos el Éufrates secándose y revelando sus secretos enterrados, debemos entender que también en nuestras propias vidas hay aguas que se están retirando, hay tiempos que se están agotando, y que lo que permanecía oculto tarde o temprano quedará expuesto a plena luz. La complejidad asombrosa del mundo de la que hablábamos antes, la de la tectónica de placas, la de la física y la química, la de la biología y de la historia humana. Toda esa complejidad apunta hacia una misma conclusión ineludible. Un mundo tan intrincado, tan finamente ajustado, tan lleno de orden y de propósito en cada uno de sus niveles, no puede ser el fruto del puro azar. Y si el orden de la creación revela a un creador, entonces las señales que aparecen en esa misma creación no pueden ser leídas como ruido sin sentido. Deben ser leídas como lo que son: mensajes, comunicación, una conversación que el cielo intenta sostener con una humanidad que, en su mayoría, ha decidido mirar hacia abajo, hacia sus pantallas, en lugar de mirar hacia arriba, hacia las estrellas y hacia los signos de los tiempos. La misma mente divina que conocía cada detalle de la historia antes de pronunciar la creación, la misma que guió los pasos de Judson y de Calvino a través de posadas y de caminos bloqueados, es la que hoy dispone estas señales sobre 3 continentes a la vez, con una precisión que desafía toda explicación puramente material. Y aquí surge una pregunta que quiero que consideres con toda seriedad, sin prisa. Si Dios fue capaz de orquestar el encuentro exacto entre Judson y la muerte de su amigo escéptico,
cuidando cada detalle de tiempo y de lugar, ¿cuánto más no estará cuidando los detalles de este momento histórico que estamos viviendo? Si la providencia se ocupó de que una guerra lejana bloqueara justo el camino que llevaría a Calvino hasta Ginebra y hasta su verdadero destino, ¿acaso no estará ocupándose también del entramado completo de acontecimientos mundiales que se despliegan ante nosotros? Nada de lo que ocurre está fuera de control, nada es realmente aleatorio. Lo que a nuestros ojos limitados parece caos, desorden, una sucesión de desastres inconexos, es visto desde lo alto como una sinfonía perfectamente dirigida, donde cada nota, cada silencio, cada crisis y cada señal ocupa exactamente el lugar que le corresponde en la partitura. Esto debería llenarnos, no de terror paralizante, sino de una profunda y serena confianza. Porque si el mismo Dios que gobierna las galaxias y que ordena el movimiento de los planetas se tomó la molestia de detener a Judson junto a una pared para salvarle el alma, entonces podemos estar seguros de que se toma en serio tu vida, tu alma, tu momento presente. Estas señales globales no son la advertencia de un Dios lejano e indiferente que arroja calamidades sobre un mundo que le da igual. Son la insistencia amorosa de un padre que golpea a la puerta, que enciende luces en el cielo, que altera el comportamiento de la naturaleza, todo con tal de captar la atención de una humanidad distraída antes de que sea demasiado tarde. Es la misma voz de la noche, hablándonos a todos a la vez, preguntándonos si estamos listos. Y la respuesta a esa pregunta no puede quedar para después, no puede posponerse indefinidamente para un mañana que quizá nunca llegue. Judson tuvo la enorme gracia de que su despertar llegara a tiempo, de que la muerte de Jacob Eames ocurriera en la habitación de al lado y no dentro de su propio corazón endurecido. Pero no todos reciben una señal tan estruendosa, tan imposible de ignorar. Para la mayoría las señales son más sutiles, más fáciles de racionalizar y de dejar pasar. Y ahí radica el peligro. El mundo moderno, con su ruido incesante y sus distracciones infinitas, está perfectamente diseñado para que dejemos pasar la señal, para que la expliquemos, la minimicemos, la olvidemos antes del mediodía. Por eso el llamado de este mensaje es tan urgente. No para que vivas con miedo, sino para que vivas despierto. No para que te paralices, sino para que te prepares. No para que huyas del mundo, sino para que lo mires con ojos nuevos, con los ojos de quien reconoce la mano de Dios obrando en cada acontecimiento. Prepararse en el sentido más profundo de la palabra no significa acumular provisiones ni construir refugios. Significa algo mucho más hondo y mucho más sencillo a la vez. Significa poner en orden la relación más importante de todas, la relación con nuestro Creador. Significa hacer las paces con aquel de quien venimos y hacia quien vamos. Significa dejar de posponer esa conversación que hemos estado evitando, tal como Judson evitaba las preguntas que finalmente lo alcanzaron en la oscuridad de aquella posada. Significa reconocer, con humildad, que somos parte de un relato mucho más grande que nosotros mismos, un relato que tiene un autor, un propósito y un desenlace. Y significa alinear nuestra vida día tras día con ese propósito, en lugar de seguir a la deriva, arrastrados por las corrientes del mundo como aquellas aves desorientadas sobre Jerusalén. Piensa en la comunidad de fe que Judson terminó estableciendo en Birmania, en las iglesias que Calvino ayudó a levantar en Ginebra y que transformaron el curso de la historia. Ninguna de esas cosas habría existido si aquellos dos hombres hubieran ignorado la señal en su momento. Si Judson hubiera partido por la mañana sin preguntar el nombre del difunto, miles de birmanos quizá nunca habrían escuchado el Evangelio. Si Calvino hubiera insistido en llegar a Estrasburgo y hubiera rechazado a Farel, todo el rumbo de la Reforma habría sido distinto. Sus respuestas a las señales de su tiempo no solo transformaron sus propias vidas, sino que enviaron ondas a través de los siglos, tocando a incontables generaciones que vinieron después. Y aquí está la verdad que quiero que te lleves contigo. Tu respuesta a las señales de tu tiempo también importa. También tiene consecuencias que van más allá de ti mismo. También puede enviar ondas hacia el futuro, hacia tu familia, hacia tus amigos, hacia todos aquellos a quienes decidas compartir esta verdad. Porque no vivimos estos tiempos de forma aislada. Nadie despierta solo. Cuando Judson despertó, su historia se convirtió en testimonio para millones. Cuando Calvino respondió al llamado, su obediencia bendijo a naciones enteras. Y hoy, cuando tú despiertas a la realidad de las señales que se despliegan sobre el mundo, te conviertes tú mismo en un centinela sobre la muralla, en alguien capaz de tocar la trompeta para otros que aún duermen. Ese es el sentido profundo de compartir este mensaje. No se trata de números, ni de estadísticas, ni de complacer a ningún algoritmo. Se trata de que la voz de la noche alcance a todos aquellos que todavía pueden despertar a tiempo. Se trata de que nadie sea tomado por la espada sin haber escuchado antes la advertencia. Cada persona a quien le envíes este mensaje es, potencialmente, un Judson que aún no ha escuchado morir a Jacob Eames en la habitación de al lado. Es alguien que todavía está a tiempo de hacer la pregunta correcta
y de recibir la respuesta que transforma una vida entera. Y mientras el mundo que conocíamos continúa transformándose ante nuestros ojos, mientras las estructuras que creíamos eternas comienzan a temblar y a resquebrajarse, la invitación permanece abierta, firme, inquebrantable. La misma providencia que trazó los caminos de los santos de antaño está trazando ahora sobre el mapa entero del planeta las señales de estos últimos tiempos. Y esas señales no fueron puestas allí para que las miráramos con indiferencia, ni para que las convirtiéramos en simple espectáculo. Fueron puestas para que respondiéramos, para que despertáramos, para que, como Judson en aquella posada, nos detuviéramos a considerar la eternidad, el juicio y el estado de nuestra propia alma antes de que amaneciera el último día. Así que, mientras cerramos juntos este mensaje, quiero dejarte con esa misma pregunta que atravesó el corazón de Judson en la oscuridad de la noche. La pregunta que resuena hoy a través del cielo rojo de Venezuela, de las bandadas sobre Jerusalén, de los enjambres sobre Israel y del lecho seco del Éufrates. Es una pregunta sencilla, pero que lo cambia todo. Si el momento llegara hoy, si la trompeta sonara en este preciso instante, ¿estarías preparado? No la dejes para mañana. No la expliques ni la minimices con la llegada del sol. No permitas que el ruido del mundo la ahogue antes de que hayas tenido tiempo de responderla en lo profundo de tu corazón, porque las señales ya están aquí, desplegándose ante nosotros con una claridad cada vez mayor. La voz ya está hablando en la noche del mundo. Y la única pregunta que verdaderamente importa es si, cuando amanezca, tendremos la sabiduría de recordar lo que escuchamos, o si, como tantos, elegiremos volver a dormir. Que estas palabras no caigan en tierra estéril. Que estas señales no pasen desapercibidas para ti. Que la misma mano de la providencia que guió a Judson de regreso a la fe y que redirigió a Calvino hacia su verdadero destino, te guíe también a ti en estos días decisivos hacia una relación viva y verdadera con tu Creador. Mantén tu mirada puesta en lo alto, mantén tu corazón despierto y vigilante, y permite que en medio de toda la turbulencia de estos tiempos, la paz de Dios sea tu ancla firme y segura. Comparte este mensaje con quienes aún duermen, tiende tu mano a quienes buscan respuestas, y recuerda siempre que ninguna señal, por pequeña que parezca, es una casualidad en las manos de aquel que conoce el final desde el principio. Hasta nuestro próximo encuentro, que la sabiduría, la fortaleza y el discernimiento te acompañen en cada paso del camino. Que Dios los bendiga a todos y que sus ojos permanezcan siempre abiertos a las señales de los tiempos. Antes de que esta transmisión llegue realmente a su fin, permíteme detenerme un poco más en algo que considero de vital importancia, algo que no podemos pasar por alto en medio de todo lo que hemos compartido. Y es esta idea, tan repetida en las Escrituras y tan poco comprendida en nuestros días, de la vigilancia. ¿Qué significa realmente vivir vigilante? Porque es muy fácil pronunciar la palabra, pero mucho más difícil encarnarla en la vida cotidiana, en las decisiones pequeñas de cada mañana. Vivir vigilante no significa pasar los días llenos de ansiedad, revisando obsesivamente las noticias en busca de la próxima catástrofe. Eso no es vigilancia, eso es angustia, y la angustia paraliza en lugar de preparar. La verdadera vigilancia es algo mucho más sereno y a la vez mucho más profundo. Es la actitud del centinela que conoce su puesto, que permanece despierto mientras otros duermen, no porque tenga miedo, sino porque comprende la importancia de su tarea. Es la disposición del corazón que se mantiene atento a la voz de Dios en medio del ruido ensordecedor del mundo, capaz de distinguir la señal verdadera entre las 1000 distracciones que compiten por nuestra atención. Y esa vigilancia se cultiva, se entrena, se fortalece día tras día, como un músculo que se ejercita. No aparece de un momento a otro cuando la crisis golpea. Se construye en los tiempos de calma, para que esté firme cuando lleguen los tiempos de tormenta. Se construye a través del estudio paciente de la palabra, esa palabra que, como hemos visto, describió con precisión asombrosa fenómenos que solo hoy estamos presenciando. Se construye a través de la oración constante, esa conversación íntima con el Creador que mantiene al alma anclada cuando todo alrededor se sacude. Se construye a través de la comunión con otros creyentes, en esas comunidades de fe que, como las que fundaron Judson y Calvino, se convierten en refugio y en fortaleza en medio de la adversidad. Y se construye sobre todo a través de una decisión diaria, renovada cada mañana, de mantener los ojos abiertos y el corazón dispuesto, de no dejarse arrastrar por la corriente de indiferencia que lo lleva todo hacia el olvido. Piensa en cuántas veces, a lo largo de la historia, las generaciones anteriores vivieron convencidas de que los tiempos extraordinarios nunca les tocarían a ellas, de que las grandes transformaciones eran cosa del pasado o de un futuro remoto. Y sin embargo, cada generación que presenció un gran cambio lo hizo en su momento sin darse cuenta plenamente de lo que estaba viviendo. Los contemporáneos de los grandes acontecimientos rara vez comprenden su magnitud mientras estos ocurren. Solo con el paso del tiempo, mirando hacia atrás, la humanidad reconoce los puntos de inflexión de su propia historia. Y aquí está el desafío que se nos presenta hoy.
la posibilidad, la oportunidad extraordinaria de reconocer el momento mientras aún estamos dentro de él, de no ser como aquellos que solo entienden demasiado tarde, de tener la lucidez de mirar las señales que se despliegan sobre 3 continentes y de comprender, con humildad pero con certeza, que estamos viviendo tiempos que no son ordinarios. Porque si somos honestos con nosotros mismos, hay algo dentro de cada uno que reconoce la verdad de estos tiempos, aunque la mente racional intente acallarlo. Es esa inquietud sorda que crece en la conciencia colectiva de la humanidad, esa sensación difusa pero persistente de que algo fundamental está cambiando, de que el suelo bajo nuestros pies ya no es tan firme como creíamos. Los medios pueden ofrecer 1000 explicaciones tranquilizadoras. Los expertos pueden acumular teorías técnicas sobre cada fenómeno por separado. Pero el corazón humano, esa parte de nosotros que fue creada para reconocer a su creador, percibe algo que los datos por sí solos no pueden capturar. Percibe que estas señales tienen un significado, que apuntan hacia algo, que forman parte de una conversación que el cielo intenta sostener con la tierra. Y silenciar esa percepción, ahogarla bajo el ruido del entretenimiento y de la distracción perpetua, es quizá la mayor tragedia de nuestra era. Por eso el mundo moderno trabaja tan arduamente, aunque sea de forma inconsciente, para mantenernos distraídos. Cada notificación, cada pantalla, cada flujo interminable de contenido diseñado para capturar nuestra atención por unos segundos y luego arrojarnos al siguiente estímulo, cumple una función precisa: impedir que nos detengamos a pensar, a reflexionar, a mirar hacia arriba. Es difícil escuchar la voz de la noche cuando el ruido del día nunca cesa. Es difícil percibir las señales del cielo cuando nuestros ojos están permanentemente fijos en la pantalla que llevamos en la mano. Y es por eso que el primer paso hacia la verdadera vigilancia es, paradójicamente, un paso hacia el silencio. Apartarse, aunque sea por momentos, del torrente incesante de distracciones. Crear espacios de quietud donde el alma pueda finalmente escuchar. Recuperar la capacidad, casi perdida,